Suscríbete a la Panterita. 20 o coma con los caras sucias Nacional. Sí, me cuido mucho yo en ese aspecto. Bueno, pues los caras sucias es donde aprendí a ser un profesional, porque tuve la suerte de coincidir con Mario Imbelloni, un técnico argentino que ganó todo. Y la primera charla que hizo con la Sub-15, que yo estaba nacional entonces, me impresionó. Ah, mira. Y no me olvido nunca. Yo de la gente que me dice cosas positivas aprendo. Claro, hay que aprender de la gente que sabe y rescatar las cosas positivas. Mario, vos sabés que tiempo atrás habías dicho, y digo nomás, la voz de la experiencia y cómo uno ve las cosas. Mirá que acá nosotros también en algún momento pensamos, pero es que a veces cuesta creer que pase eso en un plantel, ¿verdad? Y no sé si realmente es así, pero no sé si viste las últimas declaraciones de Mateo, el jugador de Cerro Porteño. Sí, lo vi. Bueno, ¿y qué pensás, Mario, de eso? Yo soy una persona que aprendo siempre, me fijo en lo que dice la gente, en lo que la gente escribe y saco lo positivo, que es lo que yo siempre, así voy aprendiendo. Entonces, eso que estás haciendo, ese comentario, a mí me resulta muy fácil porque yo desde un principio, cuando tenía 15 años y fiché por Nacional, aprendí lo que te estaba diciendo siempre, porque el fútbol se aprende directamente, porque en un vestuario donde la gente, como nadie le oye, pues dice las cosas como son, y el que vuelve a repetir, entonces ya tienes que quedarte con la incógnita de que si eso lo que está diciendo es verdad, si se está cuidando o no se está cuidando, porque el fútbol se juega con 11, porque yo siempre le digo a uno, si vas a jugar solo, vete y juega al ajedrez, porque cuando estás en un equipo tienes que pensar en equipo. Cuando hay uno que se sale por sus actitudes, por sus comentarios y sobre todo si lo dice públicamente, entonces hay que llamarle la atención y hay que frenarle en el vestuario. Si no tienes carácter, tú no sirves para entrenador, tú no sirves para jugar al fútbol a nivel profesional, porque hoy en día esto se maneja de tal manera, ustedes los periodistas tienen una facilidad para enterarse de todo, porque la tecnología es terrible. Claro. Entonces hay que aprender y ser profesional íntegro, no solo en el vestuario, sino fuera. Mario, pero ¿crees que es así como contó Mateo de que no tengo ninguna duda, lo dije yo sin dar nombre, lo que dije, lo que leí ahora mismo. Pero no le pasaban, o sea, que no le pasaban adrede los jugadores, los compañeros, no le daban la pelota, y ahí cómo se genera eso? No, yo te digo, yo soy entrenador y freno en seco el primer día. A los 10 minutos no doy cuenta yo de eso, pero en un entrenamiento, no en un partido. En un partido le tienes que cambiar a los 3. Entonces ahí es donde se demuestra que tú conoces un vestuario, que tú conoces a los jugadores y eres un profesional que te hace respetar. Si no tienes esto, pues entonces ya dedícate a otra cosa, porque hoy en día el fútbol profesional se ha convertido en tal cosa que es difícil manejar todo, porque tienen muchas facilidades para hacer lo que les canta. Pero a mí eso me resbala, que te pasees con un Mercedes-Benz, te vas en un chalet inmenso y todo eso, y después si eso en el campo no se ve reflejado, yo primero te pregunto si estás jugando en serio o vienes de paseo. Cuando no ese no juega conmigo. A mí me van a echar, no a él. Entonces yo desde un principio pongo las normas de conducta, las notas de disciplina, y eso se tiene que acatar desde el primer día. Entonces le tiene que llamar la atención. Pero Mario, ¿cómo haces si el que no le pasa la pelota, por ejemplo, una de las figuras, o los dos o los tres que no le están dando la pelota son figuras de tu equipo en ese momento? Figura será lo que se pone él en su país o aquí, pero para mí no hay figura, hay jugadores profesionales que juegan en beneficio del equipo. Como yo soy el responsable, tengo que tomar medidas. Conmigo no juega esa clase de jugadores, lo saco enseguida, porque está haciendo todo lo contrario de lo que hacen los demás. Y es evidente, no tienes que verlo por televisión ni nada, para nada, es demasiado evidente. En la primera pelota que toca no le busca a fulano de tal. Vos ya te dabas cuenta, Mario, cuando vos mirabas los partidos de Cerro, vos te dabas cuenta que no le querían dar a Moreno. Yo no digo nada, lo único que me fijo nomás que yo digo por otro lado, y que se tome a quien corresponda. Cuando tú pagas mucho dinero hoy en día en el fútbol actual, se pagan millones de dólares por un jugador. Entonces, cuando tú pagas, quiere decir de que se hizo en el cuerpo técnico, los dirigentes, el presidente y los del consejo, todos esos que están alrededor de un plantel. Y entonces se invierte un dinero por un jugador que tiene que entrar y rendir y responder. Pero si le mete 10 minutos, lo cambia, lo saca, lo pone, todo eso, ¿a qué estamos jugando? Y esa fue la pregunta que yo me hice hace un mes. Y ahora sale un jugador y dice con nombre y apellido lo que pasa y las reacciones. Eso no necesito decirlo yo públicamente, porque eso lo sabía. Yo he vivido primero como jugador y luego como técnico.
Entonces ahí es donde tienes que demostrar. Como jugador le llamaba la atención delante de los compañeros cuando estaba jodiendo. Y como entrenador, yo el primer día que voy a un equipo siempre pongo las normas de conducta, y esa disciplina y sobre todo el respeto se tiene que manejar por encima del Pelé. Mario, es un equipo, no es un equipo individual que cada uno hace lo que quiere, y eso no es así. Tienes que tomar medidas, tienes que cambiar, hablar con él si es un jugador importante, si es técnico, si es gran cosa. Pero si no lo hace lo que tú dices, todo el mundo se está dando cuenta que tú no eres tú el que manda, el que manda es el jugador en el campo. Y si no lo sacas del equipo, lo tienes claro, te vas al poco tiempo. Mario, y ¿pensás que Chiqui tuvo que haber tomado medidas? No, él tiene experiencia porque jugó fuera muchos años, ganó muchas cosas. Yo me alegré porque le renovaron 4 años, eso no es normal aquí en Paraguay, y entonces eso es porque le han respetado su trabajo, salió campeón y todo eso. Y luego después todo eso que fue muy bonito, que la gente respondió, pero después no se veía. ¿Quién es el culpable? Fíjate, le tienes que dar vuelta a todo esto. No puede ser que el equipo juegue y cambie tanto de una manera a otra. Cambia el plantel y entonces ahí es donde se dan cuenta uno, y ahora mismo este jugador nombró a jugadores que lo que yo no necesito nombrar porque yo estoy fuera. Pero yo, si estoy entrenador, lo primero que hago es sacarlo del equipo al jugador que no juega en equipo. Pues la palabra mayúscula es equipo, no individual. Dani, Ariel, Federico, está en la experiencia, es lo que nos dice Mario Yaquel, que conoce, y bueno, fue técnico de Cerro, jugador de Cerro, campeón. Es una persona que puede hablar con autoridad. Ahora, a que tenga razón o no, o que vos compartas o no con él, es otra cosa. Pero de que es una voz autorizada, es una voz autorizada. Y hablando, él tomó una decisión fuerte en una final. 2001, profe, ¿verdad? Lo he ido Alvarenga, y en esa decisión fue fuerte, ¿no? Porque por ahí si no te salía bien también, si no conseguía el campeonato, capaz se te iban encima, ¿no? No, porque faltaban 10 minutos y Guaraní, que en ese entonces estábamos jugando con ellos, estaban intentando dar la vuelta al marcador, y entonces en un momento dado que hubo un silencio, uno de la grada me gritó y me dijeron que le metiera al jugador, que no sea, bueno, con una grosería. Sí. Y él no se dio cuenta que al no estar en el equipo no estaba en el plantel de suplente porque se había levantado y se fue al hotel. Pero era un problema no conmigo, sino era con el presidente, con el club, con todo eso, que tenía un contrato donde se debía cumplir, y como no se estaba cumpliendo y no se daba lo que él decía, entonces pues por eso reaccionó así, de esa manera. Entonces lo saqué del equipo, porque yo primero hablé con él, y le dije que lo que estaba pasando, me contó lo que tenía y cuál que no era el motivo, porque nosotros saliendo campeón va a cobrar todo eso más los premios, que era mucho dinero. No, y él no aceptó. Entonces yo no me pidió de salir, él quería jugar y se enojó cuando le di la alineación y lo cambié. Se enojó porque tuvo una reacción, y eso lo hizo él porque se consideraba que era el mejor jugador de América. Pero yo siempre digo que si yo soy el responsable, soy el entrenador, no tomo una decisión, primero estoy perjudicando a esos jugadores que están con él en el campo y no pasa nada. Segundo, la directiva que te paga. Tercero, que es lo más respetuoso de todo eso, que le está faltando el respeto a una afición. Y eso no tiene precio. Ahora, perdón, ¿te puedo meter, cómo se dice, una chicana le llaman en la jerga ahora los chicos? ¿No pasó también que en algún momento, ya cuando jugó un poco más seguido Marcelo Moreno Martins, tampoco generó demasiado de lo que se esperaba de él, Mario? O sea, que él, por ejemplo, tuvo ocasiones de gol y no las aprovechó. Ahora sí, vamos a ser justos también. Voy a ser justo. No es que el equipo jugaba en función a él, o no es que lo buscaban permanentemente, pero a él como que le cuesta ir a buscar, a autogenerar fútbol para él, ¿verdad? O de pivotar, de buscar. Le costó mucho también cuando él tuvo más minutos y cuando arrancaba de titular, Mario. Todo lo que dijiste al principio es verdad, pero luego después del otro, cuando que él no buscaba, él no se desmarcaba, él no, todo eso que estabas diciendo no tiene razón de ser, porque él viene, porque tú eres el jugador que yo estoy diciendo que lo tengo que sacar del equipo, que no juega para el equipo. Entonces, si yo me acerco para hacer una pared con él y no me da, le da al otro que era su socio y además son compatriotas, pues entonces él giraba otra vez y no decía nada. Pero eso que no marcó gol, jugó 20 minutos, creo que en todo total, no sé cuántos minutos jugó, y tiene 7 goles, creo que no sé cuántos. Pues ya no es eso, yo siempre me digo que los jugadores hay que respetar por su trayectoria.
Y la trayectoria de este señor, que no es goleador en Bolivia, sino es goleador de una eliminatoria donde hay grandes jugadores, pero a nivel mundial, y no juega. Y lo peor de todo es que has pagado mucho dinero. Esto que se está hablando cada vez cuanto más hablamos de eso, van a terminar odiándome ahí Zapac y todo eso que pagaron pues como presidente. Y solamente mi pregunta es eso: un jugador que costó mucho dinero, le ficharon para jugar. Y si no juega, entonces búscale la vuelta. Que está lesionado, que está enfermo, que busca excusa, que trasnocha, que anda jodiendo. Tiene 50 motivos para sacarle del equipo. Y cuando da más vueltas, cuanto más vueltas da, no lo entiendes. Y es muy fácil. Tienes que saber por qué ese jugador no está respondiendo. Porque si está enfermo, está lesionado, entonces lo tienes fácil, tienes médico, tienes todo. Pero cuando esto no es el problema, desde fuera lo que vemos y lo que yo veo. Porque yo estoy opinando de lo que yo veo. Y lo que yo veo no es lo que realmente debería ser. Porque es un jugador, es un grandísimo jugador. No lo pone, eso tiene que contestar el entrenador. ¿Por qué no le pone? Porque piensa que es lo mejor para el equipo. Perfecto, hay que respetar. Mario, respondiste lo que eventualmente vos harías y lo que vos hacías desde el lado disciplinario si es que detectás esas irregularidades, no en un partido, sino que también en el entrenamiento. ¿Vos crees que eso, por ejemplo, hoy en día es aplicable con esta generación actual, ya sea de jugadores, hinchas? Porque hay muchas cosas como que antes se toleraban y hoy ya no. Vos mencionabas el tema de la tecnología, a veces partes interesadas te van a filtrar cosas. Entonces, ¿vos crees que eso que vos hacías y vos... ¿Cómo se llamaba ese jugador de Ecuador? ¿Perdón? Jugador de Ecuador. Te escucho. Jugador de Ecuador, dijiste, Mario. Sí, no, es que te voy a contestar ahora luego con nombre y apellido de lo que me estás preguntando. Seguí nomás que te sigo escuchando. No, por eso te consultaba, si hoy en día sería aplicable eso desde el lado disciplinario. Bueno, yo te voy a decir una cosa, cómo soy yo. Yo como soy no tengo que exigirle que los demás sean igual que yo. Cada uno tenemos un carácter, cada uno pensamos de una manera diferente y eso hay que respetar. Pero si hay una persona que manda, en este caso soy yo no soy de eso que le grito a un jugador por qué no haces eso, por qué no hizo lo otro, de lo que hemos entrenado y trabajado en la semana. Yo le llamo a él solo, directamente, así en su cara le pregunto cuál es el problema. Y ahí me tiene que dar una explicación por qué está jugando así, que es en todo lo contrario de lo que el equipo pide por él. Yo he tenido un jugador en Ecuador que ha sido el mejor jugador de Sudamérica, casi le dijeron del mundo, porque a raíz de aquello, su gran rendimiento con 17 años fue el máximo goleador del fútbol ecuatoriano y lo vendieron a Europa. Y después un jugador, el Ceballos, que era el portero, que fue presidente hace poco del club de Barcelona, vino y me pidió por él, porque lo habían echado, y yo sabía por qué lo habían echado. Entonces, yo lo acepté porque me prometió, y de lo que me prometió no me cumplió y lo quité así olímpicamente. Entonces, esto me pasó con Caviedes, que es un grandísimo jugador. Entonces, esta pregunta tuya tiene una solución para mí. Te digo que yo es mi verdad, no es la verdad que quiero que impone que todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, no, es mi verdad. Yo le llamo a ese jugador y hablo con él. Y entonces le explico de lo que nosotros estamos trabajando en la semana y por qué lo hace diferente, cuando eso es tu pregunta. ¿Por qué juega diferente y nadie juega con él y todo eso se desmarca, qué pasa y no le dan? Es por algo está fallando. Y ahí es cuando te tienes que dar cuenta, porque el trabajo que haces en la semana se tiene que ver reflejado en los partidos. Porque hoy en día cada entrenador sabe que le está enfocando la televisión y empieza a hacer gestos, grita, todo. Yo no entiendo para qué. Porque si tienes la semana para trabajar de una forma de jugar, a los 10 minutos te tienes que dar cuenta que el equipo funciona. No digo para ganar o perder, pero hacer el trabajo que tú entrenaste. Y ahí se tiene que ver las manos del técnico. Entonces te contesto con eso. El entrenador es el que manda, no gritar, sino de corregir, parar, llamar, y si no hace, lo cambias. Claro. Sencillo es. Mario, quiero nomás ser justo. Vos sabés que estoy mirando acá, los muchachos me ponen en el archivo Cerro Porteño, 22 de junio del 2022. Francisco Arce dijo: al que no quiera pasar la pelota a Moreno Martins, le arrancamos la cabeza y le sacamos del equipo. Francisco Arce hizo referencia a Marcelo Moreno Martins, quien ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del primer tiempo. El entrenador de Cerro Porteño respondió a las críticas sobre el delantero boliviano. O sea que esto, esto fue lo que dijo Chiqui, Mario. ¿Está escrito eso y lo sabes tú? En ABC está escrito, si fue una declaración pública, en conferencia de prensa lo dijo. ¿Y tú
qué dices como periodista de todo lo que has leído? ¿Que lo que él dice se hizo? Los periodistas son unos aviones hoy en día para analizar las jugadas individualmente. Claro, no le voy a sacar la nalga a la jeringa, pero yo creo que a Moreno le costó igual, aunque le intentaban buscarlo a él en algún momento dado, le costó ya porque no tenía la confianza ni la continuidad, Mario. Ese es el problema. Sí, porque él se desmarca y no le dan, pues entonces dice, ¿para qué me iba a desmarcar si no me dan? Y eso todavía más fácil es, pero ahí el jugador vos tenés que hacer tu trabajo, que es lo que yo vi en los partidos que jugó, no tocaba 2 pelotas, pero su desmarque me gustaba porque no jugaba dentro del área, sino salía para hacer una pared, y en el momento que venía para buscar una pared y tocarle otra vez y buscarle la espalda, jugaba con el amigo de turno que jugaba por la derecha, y ahí se pasaban entre ellos. Y eso es más evidente, porque al principio Cerro jugaba de una manera que los laterales y los volantes por fuera llegaban a la línea de fondo y metían la pelota dentro del área, y ahí había un jugador que metía un gol. Entonces, si ese juego tú lo tenías a los jugadores, ¿por qué no repetiste con un goleador que tiene trayectoria? Y encima tiene 36 años, y no es que esté tirado ni es que es un viejo, porque físicamente está muy bien. Yo en la eliminatoria que vi de él con Bolivia ha sido un jugador horrible físicamente. Pero bueno, todo eso en Cerro yo no he visto porque ha jugado 10 minutos. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta más? Muy interesante siempre escucharlo a Mario. Por supuesto. Muy interesante. Mario, gracias por atendernos por el tiempo y un fuerte abrazo y mucha salud para vos y tu familia como siempre. Te agradezco muchísimo, un abrazo y saludo a toda tu familia, a toda la afición que está escuchando este programa, y saludar a los cerristas que cumplen con su obligación de alentar al equipo para salir campeón. Gracias, Mario. Mario Yaquet hablando con nosotros. Yo me acuerdo de una jugada de Parella que él habla, donde Moreno pedía y no le dieron. Pero después no, es que me abundan jugadas donde él pudo haber sido el receptor y le ignoraron. Porque también tenemos que decir que cuando él arrancó de titular muchas veces se caía todo de balde, le rebotaba mal la pelota. Me parece que él... Yo creo que él le apunta directamente a... Porque cuando habla de sus compatriotas, Aquino y Pachi. Aquino y Pachi. Porque si vamos al caso que Fernando Romero, Toño Galeano... Pero podemos explicar a la gente que está entrando, porque esto surgió a partir de unas declaraciones del Rayo Goncalves de Mateus. Podemos explicarle... Que es del grupo... Que está mal. No, yo creo que no va a continuar en Cerro. Yo también. O sea, me parece que si él se va ahora para la pretemporada en diciembre, pero ¿sabes qué mal ambiente? ¿Cómo Chiqui va a arrancar la pretemporada? Aguantame, porque creo que Ariel tiene un archivo. Discúlpame, Dani, por favor. O sea, si el que no quiere pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos el equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Pero hasta ahí nomás no se explayó un poco más, Arielito. Porque ahí le arrancamos la... Esto es archivo, ¿no? Claro, esto es en función... Y lo que pasa es que este fue un partido de un perfil muy bajo. ¿Qué partido fue este? Este es un partido donde ya Cerro estaba casi fuera de combate. ¿Pero contra quién fue? Este es un partido que nosotros no hicimos. A ver, ¿sabes por qué? Porque nosotros estábamos en Villa Lisa haciendo Sol Libertad y jugaban de forma simultánea. Porque Sol podía ser campeón. Este es un partido que le ganan a General Caballero. Vos te vas a acordar, Ariel. Sí. Que Auché expulsado rápidamente. Y en ese partido... Con 9 terminó y ganó 0-3-1. Claro, y Moreno Martins entra en el segundo tiempo. O sea, pero ya era con un Cerro, no es el Cerro de la primera etapa. Pasó, claro, para poner un poquito en contexto, cuando nosotros alertamos la situación, la famosa jugada que habla Ariel, que fue hacia Norte, que fue cuando Moreno Martins jugaba sus primeros partidos. Porque Moreno Martins después, su primer gol en Cerro lo hace con un gran pase de Aquino, contra Libertad. Un pase gol de Aquino que le pone la pelota por encima de la cabeza a Martín Silva. Nosotros notamos eso al principio, pero después las evidencias fueron otras. Yo creo de un que... jugador que no marcaba el pase, que solamente podía recibir la pelota de los costados, que no pivoteaba. O sea, no fue algo de lo que quiero decir, Dani, duradero. No fue la razón hasta ahora. Pero se instaló. Por qué, lo instalamos, pero de la cabina misma, me acuerdo. Pero sin temor a decirlo, porque el peor pecado para los jugadores o para el técnico es que vos le digas eso. Por eso se respondió, le arrancamos la cabeza. Cuando muchas veces sabemos que es así, esa vez fue muy evidente el pique y el pase allá, y después pasó otra vez que picaba hacia el medio y la pelota a la izquierda, por parte de Aquino.
pero después el equipo se movió normalmente. Yo creo que lo que apunta Mario Yaquet y lo que mucha gente de Cerro puede entender y por qué la preocupación no es por quién lo dice, porque como ustedes dicen, Mateos prácticamente no existió, no gravitó. Pero ¿quién es Mateo? Mateo es del grupo de los brasileños. Ahí está Gianni, ahí está Moreno Martins. O sea, con Gianni el hincha de Cerro no va a decir, bueno, que se vaya. Y allí reflotan el tema de Jan Patiño. ¿Y por qué cuando Yaquet habla del tema de su compatriota? Aquí no, y Pachi tienen un peso también en el vestuario. No, pero habla también de que los paraguayos hablan en guaraní, ellos no entienden lo que está pasando. Pero voy nomás, ya que... apunta también a los paraguayos. Sí, Mateo dijo, cuando yo recién entré al vestuario, los paraguayos a propósito hablaban en guaraní delante mío. Y yo le decía, oye, ¿qué está diciendo? Le decía, ¿verdad? O sea, Mateo metió... Pero todo extranjero que llega acá siente eso. O sea, pero de allá... Él habla de una división. No, pero a ver, división en el sentido grupismo. Claro, exacto. Es lo que dice Federico. No es una experiencia. Él habló de un grupo de paraguayos, grupo argentino y su grupo... Lógico, brasileño. Es lo más lógico. O sea, a lo que voy nomás es cuando apuntan a los pesos pesados. Hay un clásico, el primero que pierde Cerro, donde Moreno Martins hace una jugada fantástica de un taco que le da a Robert Morales, y Morales, en vez de devolver, porque Moreno Martins le hace devolveme, iba a quedar mano a mano, no sé si te acordás, y Morales pateó mal. Creo que esa es la que estamos... Pero esa, por ejemplo, no me viene a la cabeza, no, Robert Morales ya tenía celos porque era jugador. No, yo creo que apunta a los que son los verdaderos tomadores de las decisiones en un vestuario. Por eso cuando Mario ya quiere recordar, no, a su compañero, a su compatriota de la derecha o de la izquierda, el futbolero va a decir, bueno, es la conexión Pachi con Carrizo. A ver, ponerlo de Arce. Yo leí mucha gente diciendo no le quieren pasar la pelota. O sea, no le quieren dar, ¿cómo no la gente pasar la pelota? O sea, si el que nos lleva a pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos el equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Nosotros lo mejor que hacemos es, o sea, sobre lo que más trabajamos es darle a este, si este está triangular, que aparezca un cuarto, que vuelva, que gire, que forcemos. Yo creo que hay varias cuestiones ahí en ese debate, ¿verdad? Todo el mundo es libre de opinar, no todas las opiniones son dignas de aceptar, diría yo, para no decir otra cosa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿y dónde comenzó? Y lo dijo un propio jugador, porque yo estoy de acuerdo que eso es normal. En un plantel, más acá en Sudamérica, bueno, en Europa y también cada historia, y verdad, pero es normal el tema. En el 2003 el grupo era la guerra de la Triple Alianza, se agarraron trompada en la Villa, que a partir de ahí prohibieron entrar a la prensa porque se firmó todo, eran los uruguayos, argentinos, brasileños y paraguayos. Se tomaron a golpe el campeón de América, que después terminó el siglo rápidamente, y la otra vez hablando con Maxi Biancucci, fue justo el que entrevistó, él me contaba, sin conocer lo de Cerro, pero hablamos de Gianni Patiño, en aquel momento le preguntamos, y sin conocer, él decía que el campeón del 2011 también. Ayer reconoció también otra vez. Tenía los paraguayos, estaban los colombianos, estaban los uruguayos por un lado, el tema de los sueldos, porque acá dijimos nosotros, me acuerdo, que Carrascal no arreglaba todavía y le llegó Moreno Martins, ¿verdad? Y después Carrascal arregla. Es que Aquino también estaba en el medio y le llega Moreno Martins el sueldo. Y son cosas que el que es memorioso, que debe existir audiencia, se debe acordar que lo dijimos, pero paramos acá, ahí porque acá nosotros después dijimos, el tema, acá dijimos. Después el tema fue otro, porque después ya era impensado decir que no le querían pasar la pelota, porque Moreno Martins jugaba a otro partido que el resto del equipo. Le pasaban la pelota, no llegaba, como dice Ariel, no la podía sostener, se caía, pero en la primera fecha fue evidente. Evidente. Por eso yo creo que objetivamente tiene poco peso lo que declaró Mateus. ¿Cuál es la parte de la preocupación? ¿Por qué tiene poco peso? No, desde el objetivo, de lo que vimos. Porque yo te entendería si Moreno Martins, las veces que jugó y se desmarcó, no le daban la pelota. Son momentos muy esporádicos. ¿Sabes dónde radica la preocupación de estas declaraciones para el presente y eventual futuro de Cerro Porteño? Por eso decía, no es Mateo un tipo que nunca se asentó en lo que es la convivencia del grupo. Él tiene en su grupo al arquero y al hombre en cuestión. Esto es como cuando Patiño reaccionó como reaccionó en la calle.
y tuvo también su respuesta mediática de su técnico. Cuando le dice, quédate en tu casa, vos venís a perder un clásico, que eso es reaccionar. Pero a lo que voy es, no es la típica de, no, esto quedó en el vestuario, no, esto quedó en la cancha, sino que se nota que todavía van llevando. O sea, que Mateo haya declarado como declaró, es el pensamiento del grupo brasileño. Que Patiño aquella vez haya reaccionado como reaccionó, es lo que sienten algunos jugadores de Cerro hacia Jan. ¿Se entiende? O sea, esa es la parte preocupante. No el análisis, veamos los últimos 30 partidos donde allí Pachi o Aquino o Epiridamota o Carrascal o Lucena, en vez de darle, no, porque yo creo que se demostró que el año fue muy malo de boliviano, pero voy nomás que se sigan expresando de esta forma es porque está latente, no el famoso, no, eso es algo que pasó en la calentura del fútbol y al día siguiente todos estamos empujando por el mismo lado, sino que siguen allí. Fue una situación de principio, incluso dijo Mateo que Moreno a los 2 días ya se dio cuenta de cómo venía la mano. Claro, vos te das cuenta cuando no. Perdón, muchacho, quiero pasar al aire lo de Mateus. ¿Cómo arrancó toda esta historia? Mateus hablando con Maxi Biancucci y los colegas de Radio 800. Ponelo al aire, por favor. Llega Marcelo Moreno. Yo no estaba acá todavía, yo estaba en doping. Bueno. Pero lo que pasa, yo no quería creer en eso. Pero los paraguayos tenían un poquito de celo. Entonces se mira los partidos, mira el partido fríamente. Muchas pelotas que podría dar a Marcelo, dan a otro lado. Centro pasado. Es un detalle que tienen que tener atención, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos en el vestuario. Nosotros sentimos, nosotros sabemos como extranjero. Y muchas de las veces está ahí y empieza a hablar guaraní cerca de vos. ¿Qué están hablando? Entonces eso pasa mucho con él. Por eso, por ser goleador, por eso. Entonces sabe que el extranjero llega y tiene ahí la imprensa, tiene ese glamour, ¿no? Entonces mucho no entiende eso y para mí creo que Marcelo también tuvo sus fallas porque tuvo oportunidad, pero salió con 7 goles. Ahora piensa si jugamos la equipo para el 9. ¿Cómo es la formación de Chiqui? Mira vos lo que dice, ¿no? ¿Por qué Mauro Boselli hizo más goles? ¿Cuántos argentinos tenemos en el equipo? O sea, ¿cree que hay grupismo? Sí, tiene. ¿Y ahora cambió eso o sigue igual? ¿Ahora que volviste? No, ahora el clima está leve, ahí peleamos el torneo hasta el final, pero es un punto importante que yo creo que así pasa. No solo con él, conmigo también pasa. Con Jean ahí, Tennessee, es normal. El fútbol, el ambiente de vestuario sabe cómo es. Entonces yo creo que eso también puede ser una... ¿Y nunca hablaron sobre eso? ¿Nunca hicieron reuniones de vestuario? Muchachos, a ver, yo soy brasileño, uruguayo, colombiano, loco, estamos en la misma camiseta, porque nosotros... Normal. Ya me pongo nervioso. A nosotros nos pasó en Olimpia que fuimos campeones en el 2011, teníamos uruguayos, colombianos, argentinos, teníamos de todo, pero usamos la misma camiseta. Claro. Ustedes tienen la misma camiseta. Dentro de la cancha tiene que ser hermano. Afuera, que uno quiera tomar tereré, el otro quiere comer chipa, el otro quiere comer churrasco, no importa. Pero dentro nunca hablaron, nunca tuvieron una reunión entre ustedes. Sí, pero para poner en la cabeza de todos, eso, dicen, bueno. Pero en la hora efectiva, es otro show. Pero sí, ya hablamos, ya peleamos, ya arreglamos, pero... es un punto ahí que tienen que tener atención. ¿Eso aquí nomás pasa, te parece? ¿O también ocurrió en México? En México también, pero poco. Acá más. Acá, pues se diga, son más cerrados. Los paraguayos más cerrados, más no. Y voy a agarrar mi lugar, mi puesto. ¿Entiendes? Y todavía no entiende que es un grupo. Y si sale un campeón, sale todo campeón. Todavía cambio de chip. ¿Y él cómo se siente? Habla Moreno Martins. Marcelo tiene... Él es buenazo, parece. Toda su experiencia, los equipos que jugó, el recorrido que tiene. Ele con 2 días de vestuario ya se dio cuenta, ya sabe cómo está hecho en los entrenamientos, ya siente, bueno, ok. ¿Entiendes? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Porque si vos miras el elenco de Cerro, jugador a jugador, tenemos más. Sí, sin lugar a dudas. Calidad por calidad, tema. ¿Y por qué no funciona?
Entonces es un punto. Y tienen más, y tienen un grandísimo entrenador, porque no es que no tienen entrenador, tienen un entrenador que tiene una espalda enorme para estar en Cerro Porteño, que aguanta lo que sea, tiene peso, claro, y que es de los mejores. No, porque en Brasil ahí tiene un dicho que los jugadores de fútbol son burros, que no saben acá también, entonces, es muy complicado eso porque tiene jugadores, hoy está... Claro que sim, a grande maioria não é que são burros, pero são, como disse, flojos, preguiçosos, não querem estudar, como disse, pouco preparados, vagos, pouco preparados. Porque, bueno, é futebol me dá plata, então não quero evoluir, porque estou em minha zona de conforto, não? Isso passa, é a grande maioria, pero não pode generalizar isso. Claro. Entende? E passa muitíssimo, pero aí vamos. Vuelve a Pantera. Sí, Pantera para mim vai explotar e vai à Europa. Que es un delantero. ¿Te parece que está para Europa? Ele, dale esse ano aí, 2023, muy bueno. Pero ahora hacemos un pensamento acá de Marcelo Moreno, ¿no? Ya que estamos hablando. Agarrar toda la equipo que pasó, salió goleador. Y acá nomás no. Entonces, sí, el problema es Marcelo o algo pasa. Sí. Hay que de pensar. Muchas veces hablamos acá, Muchas veces hablamos acá que parecía que no se la daban, pero también había un momento donde yo creí que Marcelo Moreno iba a rebuscársela más él, generar sus chances, ¿entendés? Pero es difícil. Ustedes no miran los entrenamientos de nosotros, pero vos no sabes o que es Marcelo Moreno definiendo de primera. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, furiosas declaraciones de Ariel Marecos en Twitter. Se metió y atiendan, Ariel Marecos más leña al fuego en un momento. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Internet en Paraguay está en alta, prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Y estoy seguro que las cosas van a empezar a salir mejor, que los goles van a aparecer, porque yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. Bueno, esto decía en su momento Moreno Martins. Alguien le envió un mensaje a Federico recordando lo de Aldo Vera, que cuando había enfrentado a Aldo Vera a Cerro Porteño jugando por Sudamérica, era 12, el día que Jan falló su primer penal y que Garcete casi metió el 1-1. Pero esa vez Aldo Vera dice que habló de las cosas que se decían los jugadores de Cerro o algo así fue. ¿Qué hubo un problema? Ustedes tienen archivo, Wilson, ustedes tienen memoria, ¿qué fue lo que pasó? Ya que estamos con este tema, digo. Hubo un tumulto al final. Él dijo que los jugadores se peleaban todos. Que los jugadores de Cerro se peleaban todos entre ellos, sí, que se insultaban antes del penal, después del penal, cuando casi le empataron durante el partido. Dijo que había mal ambiente entre ellos. Y después dijeron que algunos que no tenía código, ¿cómo va a estar contando? Eso es lo que pasa dentro de la cancha. Exactamente. Y vos no tenés eso, Aldo Vera. Busca un poquitito, es para ir cerrando el círculo nomás, ¿verdad? A mí me encantaría hablar con alguien de Cerro,
el doctor Ariel Martínez, No Chiqui saben la Arce. contesta, no. Arce está en el interior. Yo ayer me saqué con él, estaba de pesca. Pero ¿cómo arranca esta pretemporada? Imagínate el 26 de diciembre. Mateo, por ejemplo, tiene que presentarse. Me dicen que tiene contrato un año más. O él se va. Y después lo que dijo, yo creo que todos coincidimos Yo te dije que... ayer también que Moreno se va, Moreno Martí, vos decís que se va también. Sí, si van a conseguir club, no va a seguir Moreno. No es un de propósito que con este nivel siga. $100,000. O por el problema interno que más supuestamente hay. No, más allá de eso, por rendimiento, pero el problema interno cuando Mateo dice, a los 2 días ya se dio cuenta Moreno, no fue porque Mateo es demasiado inteligente y le vio que se dio cuenta, no, fue porque Moreno le comentó él, a los 2 días le dijo, che, que acá está pasando esto. Pero al margen de eso, era el tercer cambio últimamente, terminó siendo el tercer cambio, y ya hizo una pretemporada. A mí me gustó mucho Fernandito Romero siempre. Claro, no. Yo le pregunté, ¿se acuerdan que ustedes le preguntaba yo a Juanma, y Fernando Romero, ¿y por qué no está Fernandito? ¿Y por qué no está Fernandito? Y usted, que está la pero hubo tramo en que está que Moreno, que hubo está fulano, que está Merengano. Hubo tramo en que era titular y jugaba mal también. Ese fue el problema. En Cerro ese fue el grave problema de los últimos tiempos, en donde no había una regularidad, muchas individualidades. El Cerro terminó siendo goleador Beto Espínola. Bueno, allí está. Allí está. Es cierto, la última imagen de Romero marcando los 2 goles que lo tuvo a Cerro a 15 minutos de una posibilidad de definición. Dale al hincha de Cerro si se acuerda más de los 2 goles de Encarnación o el que falló contra Nacional. No, o sea, el tema de lo endémico que fue el 2022 para Cerro en materia de delanteros. Alfio no marcó ningún gol en este torneo. Entonces, Ariel entró con todo. ¿Qué hiciste yo, Ariel? ¿Por qué le decís qué hiciste yo? Porque la última vez en un super sábado cuando llegamos, y justo en el tema de la rotación. Fuerza Ariel. Era justamente el 1 de octubre. Y acá Federico cuando lo dijo... No hablemos de este caso en particular. Bueno, dale. Bueno, atiendan, señores. Porque aquella vez también yo vine sin saber. Ariel... En Umar Chupé le decían los jugadores de Cerro a los del 12 para que le peguen a Jan. ¿Cómo? A ver cómo se le dice esto, Ariel. En Umar Chupé, ¿está bien? En Umar Chupé. Pegale. Eso es lo que dijo Aldo Vera. Que le peguen a Jan. Sí, que después... ahora estoy recordando que Aldo Vera... Que algunos jugadores de Cerro le decían a Vera... Que los jugadores de Cerro los propios jugadores de Cerro le llegaron a decir a los de 12 de octubre que le peguen a Jan. Algo así. ¿Te acordás? Sí. Ahora que busquen por favor el archivo porque es... Bueno, atención señores con lo que Ariel escribió en Twitter y vamos a ver si lo sostiene al aire acá en la radio. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Represente distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, pantalón limón, cuña guapo, la hierba Indega clásica, que es para el mate Tereré, el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. 21 de septiembre, lo que había dicho Aldo Vera, futbolista del 12 de octubre, vino a hacerse del ídolo, vino a querer hacerse del Chilaver, refiriéndose a Jan. Pero Chilaver hay uno solo. Sus compañeros luego me dijeron, Elías Chupé, en su país nadie le conoce, vino a agrandarse sobre Jan Fernández. Y ahí es donde nace la polémica, donde... ¿Vos tenés el archivo ya? Qué rápido que soy Arielito Vera, dale. ¿Qué le dijiste ahí en ese momento? No, y que viene a hacer el ídolo que se cree Chilaver hay uno solo. Si compara con él, yo no sé qué es lo que... ¿Y qué te dijo en ese momento? No me dijo más nada, se fue callándose y ya... Pero ¿entendió la área? ¿Entendió lo que le dijiste? Yo creo que sí, porque todo su compañero también le estaba hablando en español, yo creo que... Todo su compañero mismo peliazo te dice, entonces creo que quiere decir que ni su compañero no la aguanta. Ahí está, ni su compañero la aguanta. Bueno, qué duro. Qué bárbaro. Ariel Marecos en Twitter, señores, atiendan. ¿Cómo arranca la pretemporada de Cerro? Con las caras, con estas declaraciones. Ariel Marecos, 9:37 de la mañana de hoy.
equivocadas declaraciones de Mateus, además de no aportar nada y estar suspendido, ostenta la condición del único delantero brasileño en el mundo que no sabe patear y cero desequilibrio individual. Ostenta la condición del único delantero brasileño en el mundo que no sabe patear, dice. ¿Vos escribiste esto, Ariel? Por supuesto. No tengo yo community. ¿Yo creo que son equivocados. Esta mañana. ¿Cómo? Claro. Y la hora ya es matinal. Claro. Viste que a veces hay hora donde... No sé por qué tenemos que hacer relación a la... Y porque los muchachos siempre, sí, pues, sí. a la hora que uno escribe... Claro. Insinuó que fue regado con alguna birra. No. Esta mañana... Sale, Ariel, ya no estamos para... todo grande. Que generó aquella vez, tuvo mucho que ver el tema de la hora, dijimos. Ratifico claramente... Casi las 10 de la mañana. No, me quedo. Para mí equivocada porque él es parte del vestuario y si a vos te molesta algo tenés que agarrarle a tus compañeros y decirle de frente, en la cara, y no estar diciéndolo públicamente. Estamos hablando de un grupo y él agarró, tomó la posibilidad en un medio de comunicación. Yo coincido con la lectura que hacen también los compañeros, que seguramente no va a seguir, que ya tiene alguna preinformación de no continuidad. Porque después, ¿cómo recompones esto con los otros? Cuando vuelvas mañana o pasado a compartir un vestuario o a compartir un entrenamiento. Porque es muy fuerte lo que dice. Muy fuerte lo que dice. Celo contra Marcelo Moreno Martín, no querían pasar la pelota. Envidioso, básicamente, le está tratando a todos sus compañeros. Entonces, no tiene razón de ser. Y él no tiene mucha autoridad moral también para querer erigirse como un marcador de pauta. Un jugador que me imagino que tendrá su costo y que aportó cero, nada, y además también de incurrir en ese error de dopaje y estuvo casi un año fuera de la posibilidad de hacer su trabajo en Cerro Porteño. Y futbolísticamente es muy malo. Yo digo, yo nunca he visto a un brasileño, por cualquier jugador brasileño que vos le den después de Guazú, sabe patear y tiene gambeta. No. Y este jugador, a mí sinceramente me sorprendió mucho porque no sabe patear, no se tacuaila, tipo. O ya, va y patea mal, no sé cómo le pega la pelota. Pero espera, le pega como un diario. Y además no tiene gambeta. Normalmente el delantero brasilero, por ejemplo, el jugador de Regis, el chiquito, ¿cómo se llama? Valdesí, por ejemplo, si bien es cierto, no es el gran jugador, pero se nota que alguito por lo menos tiene la fantasía brasileña, la magia, la gambeta. Pero ¿por qué vos le matás por una cuestión futbolística? Bueno, yo coincido contigo. Porque no tiene autoridad moral. Yo coincido contigo en la descripción futbolística, no tan así radical, ¿verdad? Pero sí, cierto lo que estás diciendo, cierto, ¿para qué me vamos a mentir? ¿No? Pero eso le quita realidad a lo que dice o no. Vamos a analizar el problema que hay en Cerro según Mateus, porque es grave que el jugador Mateus diga que no le quieran pasar la pelota a Moreno Martín, que hay envidia, que cuando estaba Boselli marcaba los goles porque estaba rodeado de los argentinos. Vamos a analizar un poco eso. A mí me parece que eso es... Mira, y te digo más, Ariel, ¿sabes qué? Coincido contigo. Mateo te juro que es muy malo como refuerzo de Cerro, fue muy malo. Yo no sé si mañana ¿pero qué se va a ir al Real Madrid, no sé dónde, pero te digo que... Pero a veces sale un referente que aportó algo por lo menos listo, dijo fulano. Pero nada, cero a la izquierda. Zapato un lado, pero ¿cómo? Pero por eso yo decía, pero él es un cercano de Moreno Martín. Por eso está en el plantel, por eso quiero analizar lo que dice el de fondo. Yo entendería si, Mateus, independientemente de la nacionalidad, es un outsider, un tipo que nunca se pudo meter. Él está en uno de los grupos de Cerro y está en el grupo donde están los otros dos, que son uno por lo que costó y el otro por lo que vale, pilares. Por eso
Es una barbaridad cuando dice, no, vos se le hizo más goles porque es argentino. No, los movimientos que tenía Mauro. Diferente. O sea, No, pero voy, da a entender que estaba rodeado de los argentinos. Además, No. Lo que voy es, la gravedad es que eso que dice Mateus, es muy difícil creer que es un invento de Mateus si él se pasa el día con Jan y con Moreno Martins. Entonces, si vos estás en un lugar y sos cercano de un grupo y después va a otro lado y vos expresás algo, hay dos maneras de interpretar nomás. Se hizo una película solito o, en su grupo esto es lo que creen. Ese es el tema. Por eso hace rato le decía, no es tan grave desde el objetivo, porque desde el objetivo me parece que hay un diagnóstico. Pero si ese es el pensamiento, por eso te traía a colación lo de Patiño y que vos ahora reflotás con lo de Aldo Vera. O sea, cuando Patiño reaccionó como reaccionó ante ese hincha, fue porque le tiró lo de Jan. Muy bien, Ariel Julián, ya dice Johnny acá. Pero además Mateus se está manejando con chismes. ¿Por qué? Porque ¿hace cuánto volvió al país Mateus? Hace un mes por ahí que vino. Él no arrancó con Moreno Martins. Él no está en la teoría de Cerro. Él estaba en Brasil porque estaba suspendido. Bueno, pero ahora estamos viendo que hay fotos de Mateus con Moreno Martín, con Jan y con el Ruan, el arquero de Resistencia. O sea, que comparten los brasileños, que no está mal. O sea, por ejemplo, sí, claro, sí. En Italia hay 3 jugadores y las 3 familias se juntan y comparten, que es normal, brasileños, argentinos, así, se juntan en un país extranjero. Bueno, acá en la previa de un clásico se hizo un escándalo porque Ulesic y Nani tomaron un café y uno jugaba por Olimpia y otro por Cerro. Y era en la previa. O sea, el tema de los... el grupo de los uruguayos, el grupo normal, de los argentinos, el grupo de los brasileños. De ahí a que no le quieran pasar la pelota o hagan cosas que van en detrimento al club, eso sí es así. Que escuchen bien lo que estoy diciendo. Si es así, eso es nefasto. Claro, vamos a habilitar por WhatsApp. ¿Qué opina la gente? 0972730 Llevamos los partidos de Cerro. La gente tiene derecho también a opinar, o ustedes son los dueños, la verdad. ¿Por qué vamos a saltarnos por algo que dijo un personaje que no tiene relieve y yo estoy de acuerdo? Tú nunca escuchado un referente contar chisme como este. No vas a escuchar, siempre es un despechado que se va al plantel, un 4 de copa, nunca vas a escuchar un referente, un tipo que esté con altura, que cuente otra cosa de vestuario. Ahora lo que digo... pero por lo visto vos no entendiste lo que yo dije. Yo entiendo perfectamente. No me entendiste, Federico. No me entendiste. ¿Por qué? Y te voy a repetir otra vez. A ver. Yo entiendo que él como jugador, su paso por Cerro Porteño, si me preguntan dentro de 2 meses si él no continúa, yo voy a decir, fue una de las peores incorporaciones del Cerro Porteño en los últimos años. Ahora, lo que yo quiero analizar es lo que él dice, lo que él cuenta, porque esto, Federico, no es que le contaron a él, o él pues estaba en el plantel de Cerro, estaba, y su amigo seguramente es Moreno Martins. Quiere decir que esto se transmite en el plantel que está, en el plantel, o sea, yo lo que no quiero es entrar en el debate de si Mateo es muy bueno, es malo, es referente, un 4 de copa, no existe, no sabe tirar ni centro. Quiero analizarlo, lo mío. La cuestión de fondo. Yo, eso que dijiste, Bruno, ya lo dije hace 3 minutos, lo dije. El tema que Mateo no estaba ahí y que Moreno Martí le contó lo de los 2 días. Es muy claro, porque si él no está, dice, Moreno a los 2 días se dio cuenta, quiere decir que una cosa que él no vivió se la contó Moreno. Moreno como amigo lo ha dicho, y lo dije, ¿qué tal el ambiente acá? Yo entendí perfectamente, estoy lúcido, te quiero comentar. Y otra cosa, y un referente nunca lo dijo, respeto a lo que dijo Ariel, un referente nunca lo dijo, y para mí esta situación de retiro, Moreno Martínez se va a ir. Nosotros dijimos en tiempo real esto, en la cancha, cuando Cerro todavía estaba en situación expectante, y cuando decide esto se llama antipático, porque queremos provocar problemas. Yo digo lo que veo, hermano, ¿sabes qué? Y a esta altura del partido no tengo miedo de nada. Lo dijimos en la cancha, por eso, cuando queremos retroceder a cosas que fueron muy elocuentes en ese momento, me parece una pérdida de tiempo. Ahora, el punto que te quiero decir, el resultado final no fue ese. A Moreno después le pasaron la pelota y él no supo, cayó en un nivel, fue el tercer cambio de chiquearse. Vos mismo estabas hablando que Romero, que no sé cuánto ha de ganar y que no creo que haya estado en el tema de los celos, ¿verdad? Por el tema de Moreno,
termina siendo quizás el delantero más importante por la movilidad. Y otro punto que quería aportar. ¿Querés que te, esto ¿sabes qué existe? Algo a tu favor. Algo a tu favor. No. Igual breve paréntesis. Te quiero decir una cosa, porque parece que estamos inventando. Preguntar a Santiago Salcedo cuando se fue a River si le pasaba la pelota a Buonanotte. Y eso fue... ¿Qué más le puedo hacer? Eso fue cosa de River, cosa que veíamos acá. El Santiago Salcedo, en una época en que River ya estaba así económicamente, se fue por buen dinero. Y Buonanotte era el número 10. Y Yazar era el 9. Y no le pasaba la pelota nunca. Y Santiago Salcedo, después de triunfar en Newell's, en River fue un fracaso. No tenía nunca perfil de gol. Esto existe. Acá me está haciendo acordar un colega, un partido entre Miguel Zamudio y Fabro, selección paraguaya, que sobre platea, Fabro le pedía y Zamudio no le pasaba. Y son cosas que existen dentro del plantel, son egos muy grandes. Hay celo, está el representante que te dice, la pucha, ¿cómo se va a ganar más que vos? Está la esposa que te dice, ¿cómo? Y esas cosas lamentablemente a veces se dan. El resultado final no fue ese. Pues el resultado final es que Moreno Martín, por su propia falta de dinámica, que un equipo buscaba dinámica, no termina triunfando. Te voy a poner nomás un ejemplo. Sí, Bruno, te doy nomás un ejemplo. Vos sabés que yo no tengo muy buena memoria. Sí. De las cosas que me interesan, claro que tengo memoria. Claro. Y muy buena memoria. ¿Selectiva? Tengo. Sí, claro. Sí, señor. Hay cosas que no me olvido nunca en mi vida. Exacto. Te voy a decir, partido contra 12 de octubre en la ciudad de Itagua, hay un centro que Moreno Martins cabecea solo y lo cabecea mal. Y dijimos nosotros, ¿te acordás? ¿O no te acordás? Zona descampada, centro y Moreno Martins, ese partido, el primer tiempo entonces fue. Sí, no, primer tiempo. ¿Verdad? Primer tiempo, arrancó de titular. Sí, me acuerdo. Y él cabecea y dijimos, pero, y mirá, sí, solo, apenas arrancaba el partido, ¿cómo puede ser? Me acuerdo. Moreno Martins, sí, fue Moreno Martins. Es otro partido, Bruno. No, no sé qué partido. Y él no jugó en Itagua. Sí, estamos hablando del incidente de Jan y de Aldo Vera. No, fue un partido que dijimos, le tiraron un centro de la derecha, él cabeceó y dijimos, ¿y cómo solo cabeceó? Él en este torneo, Bruno, jugó contra 12, pero la primera fecha donde él hace el gol, que es 80% gol del arquero rival, que Topo empezó ganando. Era un partido, pero le tiraron un centro. Que era un partido, porque mirá que en la olla hay uno también, apenas arranca el partido. Arco norte, centro de la derecha y todo, y cabeceó re mal. Y ese entonces. Hay uno en la olla. Y cabeceó mal. Y todavía era titular. Bueno, por ejemplo, eso y ahí dijimos nosotros, bueno, ¿y cómo Moreno Martins nos puede convertir este tipo de goles? ¿Cómo no? Bueno, y ahí fuimos cambiando, Bruno, el tema que no le daban la pelota. Porque hay un partido donde él arranca y se caía cuando iba a definir y todo, y le daban la pelota. Y después Claudio Aquino ya perdió la posición también, acordate de eso. Sí, en los últimos tiempos Aquino perdió la posición. No, de hecho los goles que hace después de Moreno Martins son de juego aéreo, de centro, ¿verdad? Ya, no son más buscando la pelota al pie. De hecho, nunca tuvo mano a mano con el arquero él, porque no se daba eso, porque él mismo no marca bien el pase. Por eso se desestimó aquella teoría que se dio al principio y que Mateo se sacó ayer a relucir como si fuera el tema central de por qué no anduvo Moreno Martins, pues los compañeros no le pasaban, después le pasaban y no pasaba nada. Yaquer tiene su perspectiva, me parece, de aquellos partidos también. Él dice, uno cuando vio aquella pared, esa jugada fue muy clara que eligieron otro objetivo, pero eso ya fue hace mucho. Hay un 80% de razones que escapan a eso, por las cuales Moreno Martins no anduvo en Cerro Porteño. Pero mira que yo creo que se va. Yo te hago una cosa, si esto altera, esto pasa en el Real Madrid, pasa en el Bayern Múnich, yo te hablé de River, pasa en el Barcelona, y si vos contás ese ejemplo, Sassanios se cansó de hacer goles, hasta con la nariz metida en Newell's, lo contrata River y fue uno de los jugadores más puteados de la historia de River. ¿Vos sabés que hay una no lo querían ver, lo terminaron sacando. Muy famosa, que él está respondiendo a un reportaje que le hicimos en la concentración, y el de la cama al lado le dijo, habla más despacio, paraguayo. Y él era figura de River. Y son cosas que se dan, ¿verdad? Y los futbolistas te pueden contar que va afuera muchas veces. Y a Moreno capaz que le pasó eso cuando recién llegó, pero después yo vi goles de Moreno, lo festejaban con todos. Pues después vimos goles de Moreno que lo festejaban, iban todos, incluso el último que hace, que parecía que iba a ser importante, que después le empatan, se iban todos a festejar al lado del banco. Para mí eso fue... Hasta eso tuvo Moreno Martins. Él hace 2 goles que después nadie se acuerda, porque le hace a Guaireña. Cuando él hace empate contra Olimpia... Y contra Olimpia. Se suben todo encima, o sea, no es que cada uno se va como pasaba una vez con Palermo, Riquelme, ¿verdad? Que se fueron por diferentes lados. Entonces... para mí el que hace en Villaliza, claro, aquello se subsanó. Para mí aquello que comenzó, que contó Mateo, para mí existió
pero después el tema se subsanó y no fue la razón por la que Moreno no hace gol. O sea, si esto Bruno lo hubiera dicho, vos recordate ahí el archivo, en junio, allá por mayo, junio, ahí sí sabes que iba a tener mayor peso objetivo. Ahora tiene un peso para reflotar. Ah, viste, te acordás que aquella vez, pero me parece que después se rectificó. Pero al reflotar esto va a mantener. Por eso, el tema ¿cómo va a arrancar la Claro. pretemporada, Chiqui? ¿Cómo va a ser? Atención, porque en 30 segundos vamos a hablar con otro gran referente del Cerro Porteño, campeón con Cerro, un hombre que sabe muchísimo. Jorge Mono, ahorita en 30 segundos con nosotros, es capitán y campeón con Cerro Porteño. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Golti, Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pick-up en Petirosi, 735, casi República Francesa Asunción. WhatsApp 0981 448-577. Jorge, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bueno, saludos acá estamos con todos los compañeros, con Federico, Dani, Ariel. ¿Cómo tomás, cómo seguís lo de Cerro, lo que está pasando ahora, lo que dijo Mateus? Bueno, parece que Cerro no descansa nunca, como se suele decir. Y la verdad que como todo hincha, estamos un poco dolidos por cómo se dio este campeonato y ahora tuvimos la frutillita del postre con las declaraciones de Mateo, que creo que fueron desacertadas. Si hay algún problema, eso se dice en cuatro paredes en el vestuario. Yo creo que saliendo a hablar así no soluciona no soluciona nada. La verdad me sorprende, capaz porque no continúo que en el club estará dolido, pero al grupo y al compañero nunca se le manda al frente así. Claro, o sea, o sea que no tuvo código entonces para vos, Mateus. No, realmente no. Mira que a mí me tocó varios grupos pesados también y nosotros los problemas que teníamos los solucionábamos ahí en el vestuario. Creo que eso son cosas que suman para el grupo, porque cuando salís a hablar afuera eso va restando. Yo creo que en el grupo mismo habrá caído mal y no entiendo por qué. Como te digo, estamos todos dolidos todavía por la forma que se perdió el campeonato y con las declaraciones que hizo no ayuda a nada. Jorge, Ariel Marecos, nuestro compañero, bueno, vos sabés, de los tuyos, escribió lo siguiente: equivocadas declaraciones de Mateus, además de no aportar nada y estar suspendido, ostenta la condición del único delantero brasileño en el mundo que no sabe patear y cero desequilibrio individual. Esto vos escribiste, Ariel. Por supuesto. Hola, Jorge. Mono ahorita te escucha, hermano. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ariel, todo bien. Miren, ¿tengo razón o Mono? Vamos a ser sincero. No sabe patear el tipo, viejo, no sabe patear. Y se le bancó mucho a Mateo realmente por todo lo que sucedió con él y realmente nunca, digamos que un partido, recuerdo que sobresalió, que él le metió un pique de la media cancha, desbordó y fue un centro donde marcamos un gol. Después de eso no recuerdo una jugada donde él desbordó y hubo un gol de Cerro Porteño y lo trajimos para eso, para ganar la raya y que lleguen los centros. Realmente para mí hay varios jugadores que no llenaron las expectativas en el club y nos equivocamos en algunas contrataciones. A ver, puedo citar, puede ser Moreno Martins, Carrascal, que bajó un montón. Pero espera, deja que hable él. Si vos otra vez le vas a decir los nombres, Ariel, ¿para qué le estamos llamando al Mono ahorita campeón? ¿O vos jugaste con Cerro en esa época? ¿Vos eras con su compañero volante central? No, pues como me creo que jugaba con Mario Grana. No, me cediste, me dijiste es lo tuyo, no sé qué. Bueno, no, la conversación, ¿verdad? No, pero para hacerle la pregunta, por favor, te pido. Y está Jorge, ¿puedo citar algunos nombres? No, yo nombres no ya creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero hay varios. Realmente
los que vinieron ahora de refuerzo, para mí el que volvió y que rindió fue el Pachi Carrizo. Después el resto, no, para mí no demostró nada, ¿no? ¿Entendés? Como te digo, capaz no se habrán adaptado al club, no sé, al fútbol paraguayo, lo que sea, pero se esperaba mucho más. Cerro es un club grande en la cual vos siempre tenés que rendir a un 8, 7, 8 cada partido. No contra clubes chicos, metes un gol, sacas una nota 9 y al otro partido está desaparecido, ¿entendés? Tienen que mantener un rendimiento por la cual se le trajo en un club tan grande como Cerro. Jorge, vos llegaste a percibir, ¿te parece que tiene sustento lo que declaró Mateus, que muchos compañeros no le quisieron pasar la pelota? ¿A quién? ¿A él? No, a Moreno Martins. No creo que sea así, tampoco no creo que sea así. ¿Cómo te digo? Uno es consciente también que está defendiendo un club grande, su laburo, eso sería ya, yo creo que el técnico también se va a dar cuenta, enseguida va a tomar decisiones. El Chiqui no es tonto tampoco, el Chiqui sabe de vestuarios y enseguida iba a tomar una decisión si tenía que tomar. Tuvimos un bajón muy grande en Cerro, realmente jugadores claves estuvieron desaparecidos varios partidos y la cual repercutió y estuvimos con 6 puntos, 7 puntos de ventaja y terminamos siendo segundo en un torneo que realmente deberían de haber ganado con el plantel que tienen. Jorge, y hagamos de cuenta que Mateus sigue, 26 de diciembre es el retorno a las actividades. ¿Cómo se recompone eso? Porque me imagino que esto habrá molestado mucho al plantel. Y la verdad que, bueno, yo te hablo de mi época, un jugador que declara así en el vestuario va a rebotar por las 4 paredes. En mi época era así. O sea, si vos estuvieras ahora en el plantel, ¿le encarás a Mateus el 26 de diciembre? Claro que sí, ya te digo, es totalmente desubicado, se queda como un mal compañero. En mi época se solucionaba eso, ¿sabes qué? Como estuve y te agarraban aquella época y te metían en la carpetera aquella, ¿entendés? Los códigos de vestuario se respetan y yo creo que en eso no ha cambiado nada el fútbol para mí le faltó el respeto al vestuario, a sus compañeros y al propio técnico. Jorge, si sos Chiqui Arce, vos lo mantendrías a Moreno Martins, ¿continuarías contando con él? Yo creo que continuaría, yo sí, pero debería de buscar la forma de conseguir jugadores que lo alimenten. Te digo, tuvimos un bajón tremendo en la cual no le llegaban los balones como deberían de llegarle a él. También ganábamos, yo veía los partidos de Cerro, ganábamos la raya, el fondo, y enganchábamos otra vez porque el que ganaba el fondo no tenía el perfil izquierdo, ¿entendés? Hay cosas también en las cuales uno tiene que pulir para que él te rinda, y yo creo que Chiqui sabe en qué se equivocó, en qué fracasó en este torneo, y yo sé que para el otro torneo ya va a tomar las precauciones y será un Cerro muy diferente. Federico. No, claro, porque como dice Jorge, yo soy compañero Mateo, ya no voy a poder hablar más nada delante de él. De cosas que hablan ustedes en vestuario, ¿verdad? Que muchas veces se da eso, Jorge. Sí, no, realmente yo no sé, la verdad no creo que Mateo continúe, porque después esto ya va a ser difícil, porque el grupo en sí no creo que confíen más en él y que le tengan más respeto después de esto. Y hay jugadores que son calentones y yo sé que se van a tomar en el vestuario. Sí, totalmente. Jorge, aprovechando que, bueno, hace mucho que no charlamos, no siempre hablas también en los medios, siempre nos acordamos, ¿cuándo fue que nos acordamos? ¿Ayer o siempre ayer? Nos acordamos de Jorge, ¿cuántos clubes, los jugadores que más clubes tuvieron? Sí, no, de lo que más clubes tuviste, y nos acordamos la campaña de aquel equipo de Troglio, ¿verdad? Del 1-0 que peleaba Cerro, ¿cómo peleaba Cerro? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan, muchachos, verdad? Claro. Y él marcó el gol del campeonato contra los Autura. Sí, no solemos acordar. No, y te hacía un gol y no le podía hacer. No, era imposible. Te marcaba de hecho, él y Julio Razal fueron los goleadores. Grana estaba en ese equipo también, ¿verdad? No estaba. ¿Quién era el doble seco? No, era Villarreal. Jorge Brites, Villarreal. Jugaba a hacer sortilla a la izquierda.
Lucho Cáceres a la derecha, Digno González y Pablo Noguera y el fondo rotaron. era Irrazábal, Torren, Erner, que eran dos centrales, no te dejaban pasar, y David Mendoza lateral izquierdo, y Gatito el arquero. Ahí está. Así era. No, le quería preguntar a Mono, aprovechando el tiempo ahora. ¿Qué pensás de Jan, Jorge? Y es un arquerazo. Lastimosamente vive mucho de las redes sociales. Le gusta mucho estar en contacto con el público y a veces lo desconcentra un poco de lo que es el fútbol. Y yo sé que a la gente le gusta eso, ¿verdad? Pero a veces yo creo que debería de enfocarse un poquitito más en lo que es el club, en lo que es su laburo, que es jugar al fútbol, ¿verdad? Pero eso sí, nadie quita que es un arquerazo que realmente rindió desde que llegó al Cerro, desde que entró al largo, rindió bastante. Es un líder también, pero es un líder muy especial, tiene su forma de ser, como te digo. Claro, de repente a veces, no quiero ponerte en tu boca lo que no querés decir, pero de por ahí le gana un poco eso a veces es demasiado ya egocéntrico, ¿verdad? Es como que él es él y juega con el público, con la gente y esto a veces es mucho de grupo en los planteles, ¿verdad? En los equipos, ¿verdad? Por eso te pregunto, Jorge. Si pensabas diferente, decime, no hay ningún problema, ¿verdad? Y realmente es así, es así. Él vive en su mundo, como te dije, tiene un mundo donde a él le gusta, pero a nosotros y a algunos seguramente no le gustan. Uno dice que ya demasiado interactúa ya con la gente, con el público que no está metido en los partidos, pero después con su forma de actuar dentro del arco es 10 puntos. Ahora sí, que no salga más a patear tiros libres y penales. Le pedí eso públicamente, no tiene que salir a patear penales. No, ya no. Hasta ahora nos duele ese penal que falló contra Libertad. Si marcaba ese gol, capaz, ¿verdad? Ganábamos ese partido y la historia de este final, de este torneo, iba a ser diferente. Bueno, clarísimo. Una vez, ¿no? ¿Cómo? ¿Atajaste un penal una vez? Sí, yo me quedé en un partido contra Nacional. ¿Contra Nacional era? Sí. Nacional y de Jorge Núñez. Sí. Porque paré un penal. Te lo dice un jugador que atajaba penales. Un arquero que patea, pero este es un jugador que atajaba penales. Sí, me acuerdo, en el defensor era. Sí. Yo como siempre le digo a mi hijo, a veces sí le suelo contar mis anécdotas, y que yo en Cerro hice todo. Yo en Cerro atajé un penal, salí goleador de Cerro, salí campeón de Cerro, y en el Maracaná ligué como loco también, ¿entendés? Tengo muchísimas historias con Cerro. En el Maracaná me siguieron como 15 jugadores del Fluminense hasta el vestuario. Esa no se vio por televisión, ¿eh? No, pero sabes que cómo corrimos con Carlito. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por atendernos. Éxito, salud para vos y tu familia, como siempre. Dale, Bruno, saludos a todos y que sigan los éxitos. Llega Marcelo Moreno. Yo no estaba acá todavía, yo estaba en doping. Bueno, pero lo que pasa, yo no quería creer en eso. Pero los paraguayos tenían un poquito de celo. Entonces se mira el partido fríamente. Muchas pelotas que podría dar a Marcelo, dan a otro lado. Se entran pasado. Yo leí mucha gente diciendo no le quieren pasar la pelota. O sea, no le quieren dar. ¿Cómo no la gente pasar la pelota? O sea, si el que no quiere pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos el equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Nosotros lo mejor que hacemos es, o sea, sobre lo que más trabajamos es darle a este, si este está triangular, que aparezca un cuarto, que vuelva, que gire, que forcemos. Yo creo que hay varias cuestiones ahí en ese debate, ¿verdad? Todo el mundo es libre de opinar, no todas las opiniones son dignas de aceptar, diría yo, para no decir otra cosa. Y estoy seguro que las cosas van a empezar a salir mejor, que los goles van a aparecer, porque yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela, natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, Fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Para cerrar el tema de Mateus, ¿qué piensa la gente? Está desubicado Mateus, tiene razón Mateus. 0972-730-730. Audio WhatsApp, por favor, audio WhatsApp. Hola, buenas tardes Bruno, para toda la mesa. Yo creo lo que dice Mateus, para mí es cierto. Usted está hablando de un jugador que está adentro y él sabe cómo se maneja. Hola Bruno, ¿qué tal? Y vos sabés que tiene razón Ariel Julián legalmente, tiene razón legalmente. ¿Y qué es lo que se cree ese tipo? No hace ni un carajo en Cerro Porteño, o sea. Encima que en Cerro Porteño ni es guaraní, pero muy obvio. Tiene que agradecerse que tiene trabajo ahora, gracias a Cerro Porteño. Que puta ese boludo, o sea. Pavá, de Heibañamente. Tranquilo. Fuerza Ariel Julián. Muy nervioso. Ese porturero. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Bruno, creo firmemente lo que dice Mateo. ¿Cómo que ustedes no se dan nada? Ustedes no se dan cuenta también si no son un poco populistas, ¿no? Cuando sí traímos a hacer la lupismo. Ese aquí nadie sabe, cuando quiere no le pasa a la gente, a su compañero que está mejor ubicado. Ese mismo tiene que volar, en serio. Qué bárbaro, porque no son objetivos también. ¿Cierto? Hola Bruno, equipo. Yo me acuerdo que a Miguel Almirón también le hacía lo mismo cuando jugaba con este zurdo Richie. Me acuerdo bien porque solía seguir mucho el partido de Newcastle y era muy notorio que el tipo jamás le pasaba la pelota. Qué gran diferencia hay entre un periodista preparado como Federico Arias y un periodista borracho como Ariel Julián. ¿Por qué dijo este? Qué gran diferencia. No, ya está, basta, pues Ariel, por favor. Hierropar, resalcimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. El tema de Saúl Salcedo, qué pena, cómo me gustaría hablar con él, con el doctor Romero o con la familia de Saúl Salcedo, porque estaba teniendo un nivel extraordinario en Olimpia y ahora va a ser baja entre 6 a 8 meses. Hay un comunicado, ¿querés ayudarme, Dani, por favor, con el comunicado? Bruno, yo soy olimpista, pero la verdad que hay algo encerrado ahí, un gato encerrado, como se dice. ¿Cómo Moreno Martí va a meter gol si después de eso que Chiqui dijo que le arrancamos la cabeza al que no le pasa el balón a Martins? Al final es lo que le sacó del equipo. Al 85, al 88 minutos ingresa y cómo va a meter goles para mí. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo también con Mateus. Evidentemente ventiló algo que no se debería, pero así mismo es fiel reflejo de todo lo que se aconteció.
Y hay unos cuantos aparatos que tienen que irse, como Enzo y Espínola, no puede jugar en el Cerro. Bueno. Más audio WhatsApp, por favor, 0972730730. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Saludo a la mesa deportiva. No, y hay que decir las cosas como son. Yo creo que hay que sacarnos la careta y para que el fútbol paraguayo vaya adelante. Y segundo, yo quiero saber en qué se basan los cerristas para decir por qué son grandes, qué tienen ellos. Bruno, en serio tienen que volar todos, desde el cuerpo técnico hasta el utilero, que no quede nadie, así de simple. Hay que renovar todo. Sencillo es la solución. Para que llegues tranquilo a fin de año, IDESA Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos. Pagando desde la web o desde la app, podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100. Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día. IDESA, máximo respaldo a su inversión. El plantel principal del Club Olimpia, repito, ¿no? El cuerpo médico del plantel principal del Club Olimpia informa la situación del futbolista Saúl Salcedo. Durante el encuentro ante Nacional por la última fecha del torneo Clausura 2022, el deportista sufrió un traumatismo a nivel de la rodilla derecha. Se le realizó el examen físico donde se constató la inestabilidad anterior, por lo que la impresión diagnóstica es la lesión del ligamento cruzado anterior. Esto posteriormente se confirma con la resonancia nuclear magnética y el tratamiento indicado es la ligamentoplastia del LCA. El tiempo estimado de baja es por un periodo aproximado de 6 meses. Este es el informe entonces médico. Aproximado, dice Dani. Porque vos sabés que los especialistas hablan de 6 a 8 meses. Ojalá que sea en un menor tiempo. La ventaja es que él es joven. Es Saúl Salcedo. Y yo no sé cómo afecta que haya sido en la misma rodilla que tiene el antecedente. O sea, algún doctor especializado en la materia puede decirnos si eso incide para bien o para mal o no tiene ninguna incidencia. Porque lo primero que nos preguntamos en aquella jornada de pleno festejo era, porque sabíamos que él había tenido el tema de ligamentos, el tema del brazo, entonces preguntábamos si era la misma o no. Y aquella vez acá Miguel Cardona nos había dicho que era la misma rodilla. Sí, es cierto lo que dice Mateo, pero tampoco Mateo tiene la culpa que le contrataron de Cerro Porteño para que juegue ahí. Ahora que no hizo nada, él otro problema, pero ¿quién le trajo como refuerzo? ¿Quién le trajo? ¿Y por qué vino? 0972730730. Buenas tardes, Bruno, está excelente la programación, buenas tardes para todos. Sí, Mateus tiene razón, se nota a lo lejos de que hay grupismo. Todos los que juegan son así. Aquino, Carrascal, ellos no pasan la pelota. No hay nada más para decir de Olimpia, pero y ahora levantan polvadera en Cerro. Qué bárbaro, qué malo será la programación de la radio. Está por empezar un mundial y ustedes hablan de polémica. Huiropa. Hasta las 2 de la tarde, Nico. Es el programa, che, papá. El mundial es un día muy polémico también, es el mundial hoy, ahí hay otro quilombo también. Cada más restricción, hermano. Cerveza, el que pone la plata, Budweiser. Sí. Ahora está diciendo que en Babio Coa 75 millones no quieren vender cerveza. 2 días antes no ponen ahí. Ya vamos a hablar del mundial tranquilo, señor 12-8 nomás. Espera, tranquilo, sondeo. Está bien, Bruno, se le entiende a Ariel Julián que quiera calmar las aguas en Cerro, que quiera culpar a Mateus y así para que no esté más en problemas Cerro, pero es verdad lo que dijo Mateus. El ambiente ahí es el culpable de que Cerro no salga campeón. Y Moreno Martín... Moreno Martín, ¿qué? Ni aunque se le dé buenos pases después, ya con un ambiente así ya uno no puede hacer buenas cosas con malas vibras alrededor de los compañeros. Hola Bruno, hola Ariel, hola Fede, hola Dani. Lo primero es lo correcto que dijo Ariel. Así mismo es, no sirve para nada
el Rapayete. El segundo, Cerro. Buenas tardes. Adiós, Ariel. Yo quiero preguntar también, ¿será que los de Cruzeiro no le pasaban la pelota en la segunda división a Moreno Martins? Porque hubo como 50 partidos y muy poco. O ni en la práctica le pasaban porque muy poco hubo. ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué no habla directamente? Y sí, directo es. No hay mucha vuelta que dar. ¿Qué es lo que querés entender? Y tampoco marcó gol ahí. O sea, no, yo lo que digo con eso es que no. Era al final de cuentas el problema que no querían pasar la pelota. Sí, en Cruzeiro también. Pero eso se demostró en la segunda mitad del. Y bueno. Ya quedó, yo creo que eso no entiendo. Es un tema más debatible. Claro. Pues yo o le sea, respondo, retroceder tanto, no. Yo le respondo acá a la gente nomás lo que están enviando WhatsApp. No, pero ellos hablan de. O sea, me parece que al existir eso, te da el pie para que hayan existido otras cosas también, ¿verdad? ¿Por qué Carrascal bajó tanto? ¿Por qué aquí no terminó jugando de suplente? El grupo se fue. Se descompaginó. Porque lo de Gianni Patiño no tiene que compasarse la pelota. Y el problema existió. El conflicto existió. Y Bruno siempre se acuerda, y cuando ahí nos acordamos de Boselli, que fue ya, diría Mateo, representante del grupo argentino, que le dijo a Jan cuando fue a patear el tiro libre, ¿verdad? Que le hizo una escena, incluso le dijo a Arce qué pasaba. Y se fue de mambo. Creo que una de las cosas quizás sean aquel principio con Moreno Martín, pero me parece que el grupo dejó de ser grupo y esa es una de las razones por las cuales no ganaron. Un grupo que en el título anterior en la cancha de Guaraní era un grupo sí fuerte, por eso ganó el campeonato de la forma que ganó, ¿verdad? Pero este año se notó un equipo que caminó en su cancha contra Olimpia. ¿Quién mira que dijo eso, la pucha? Ahora alguien dijo, en otra radio, Carlos Vaz, el técnico, el papá de Aquiles, que él no podía creer cómo esos jugadores perdieron el partido con Olimpia y se fueron a querer festejar con la gente porque clasificaron. El clásico famoso del penal de Aquino con Olveira. Y son visiones de gente que lleva a Cerro adentro y que no entiende muchas cosas de este grupo. Yo creo que uno de los males, sí, el grupo se desbarrancó. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bruno, Mateo tiene razón. Acá el problema es chiquearse. ¿Cómo no se va a hacer respetar por sus jugadores? ¿Cómo le van a dar capete eso en los goles? Una vergüenza de chiquearse. Primero tiene que ir a chiquearse y después de estos jugadores de mierda que no pusieron huevo para no ganar el campeonato. En este mundial, con NGO, viajas y gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arnold, Molinex Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilicon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. ¿Sabés que podés estar a una factura de ganarte un super viaje? Paga tus facturas desde Visión Digital y podés llevarte un pasaje para 2 personas a Río de Janeiro. ¿Todavía no tenés la app? Descargala desde Play Store, App Store y App Gallery. Bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Bueno, seguimos tema, Mateos. ¿Tiene o no tiene razón? A ver. Buenas tardes, grupo de mesa. Quiero preguntarte algo, Bruno.
No sé por qué mi audio usted nunca nos pasa. Para mí que está mal eso, y no sé por qué, porque yo nada más que te conozco por la televisión y nada más. No sé si la ver escuché contra, No, como te digo, no, porque nunca pasé una palabra grosera. No, señor. Explícame un poco, por favor. No, y ahora estamos pasando tu audio, señor. Te voy a explicar, señor. Hay, al igual que tu mensaje, te juro por Dios, por mi hija te juro, será 4.000 mensajes ahí será. Imposible de pasar todos los audios. Revienta, explota. Buen castellano, habla el muchacho. ¿Cómo se puede? Sinónimo, explota. Es una ebullición de mensajes. Desborda. ¿no? Se desborda. Satura. Por eso, y al azar pasamos los mensajes. No. Hay algo sencillo. Ya en el técnico el problema. Chiqui Arce no tiene carácter, no tiene personalidad. Ese es el tema. No tiene carácter para decidir. Y lo que no quiere jugar, pues le tiene que sacar, llevarle allí en la reserva. Vos de jugador, pero en la hora de que quieren jugar, que quieren mojar la camiseta. Algo brasilero y... Piomba, el desastre. El primerito que tiene que mirar su culo es de brasilerito. Desastre. Tranquilo, la muchacho, tranquilo. Tengo información con respecto a Guaraní y tengo una primicia sobre Libertad. Bruno, decirle a Ariel que ni Judas fue más traicionero. A él le ocurrió la cobertura de la llegada al boliviano y ahora está ahí conforme, vio. Bromacio Fásico rompen sus ilusiones. ¿Qué pasa? Ariel Mareco, supuesto hombre de fútbol. Es un trabajo periodístico que me consignaron. Designación curiosa. Hola a la mesa, hola Bruno. Acá cuando hay que culparle a un solo jugador, esa es la realidad. La culpa tiene el conjunto de jugadores. Dentro de todo el tipo Moreno Martín hizo goles importantes. Acuérdense que gracias a su gol de cabeza contra Colón clasificamos, porque o si no ni siquiera la primera fase de la Libertadores pasamos. Eso es la verdad. El tipo hizo goles importantes. Metió contra Olimpia, nada más que nos sirvió su gol. Metió contra otro equipo cuando necesitábamos ganar, lastimosamente nos sirvió porque nos empataron otra vez. Una golondrina no hace primavera. La culpa tiene el plantel, no tiene la culpa solamente Moreno Martín. Brunito, ídolo. Pasaron un poco, Brunito, a hacer el favor. La grabación de ese día cuando estaba sobrevolando el vuelo de Moreno Martín. Que pucha, te orinaste todo, Brunito, cuando eso. Y después, ¿qué pasó, Brunito? Hola Bruno y equipo, ¿cómo están, compañeros? Hola Bruno, hola Ariel. El brasilero el Rayo, Mateo, tiene razón. A la legua se nota el grupismo, el liderazgo negativo, el grupismo negativo que aporta Aquino, Carrascal, Patiño y compañía. Que se dejen de joder, hermano. Por sobre todo está la camiseta de Cerro, está la institución, están los públicos que nosotros no, mira, muchas veces no nos damos el gusto de ciertas cosas para guardar para nuestra entrada, y eso pues no puede ser, hermano. Hay que respetar. Los viernes en Farmacias Catedral ahorras con la cooperativa universitaria con descuentos de hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1900
1905. Amamos cuidarte. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Show en vivo de Gaby Cañete y Alex Verdún, 21 a 30 horas. Sábado 19, November Fest, DJ Joselo en vivo, 18:30. Sorteo de millones en créditos, promociones de cerveza, gin tonic, sangría y caipiriña, barra libre de tragos, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. ATR, llegó la colección total de Personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos premiando por nuestros 15 años. Por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed 250 litros a 2 puertas frío húmedo. Antes 18 cuotas de 267,000. Ahora 16 cuotas de 267,000 guaraníes. Con esta super compra podés ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Y la verdad que como todo hincha, estamos un poco dolidos por cómo se dio este campeonato. Y ahora tuvimos la frutillita del postre con las declaraciones de Mateo, que creo que fueron desacertadas. Si hay algún problema, eso se dice en 4 paredes en el vestuario. Yo creo que saliendo a hablar así no soluciona no soluciona nada. La verdad me sorprende, capaz porque no continúo que en el club estará dolido, pero al grupo y al compañero nunca se le manda al frente así. ¿Qué pensás de Jan, Jorge? Y es un arquerazo. Lastimosamente vive mucho de las redes sociales, le gusta mucho estar en contacto con el público y a veces lo desconcentra un poco de lo que es el fútbol. Yo sé que a la gente le gusta eso, ¿verdad? Pero a veces yo creo que debería de enfocarse un poquitito más en lo que es el club, en lo que es su laburo, que es jugar al fútbol, ¿verdad? Pero eso sí, nadie quita que es un arquerazo que realmente rindió desde que llegó al Cerro, desde que entró al largo, rindió bastante. Es un líder también, pero es un líder muy especial, tiene su forma de ser, como te digo. Él vive en su mundo, como te dije, tiene un mundo donde a él le gusta, pero a nosotros y a algunos seguramente no le gustan. Uno dice que ya demasiado interactúa ya con la gente, con el público que no está metido en los partidos, pero después con su forma de actuar dentro del arco es 10 puntos. Ahora sí, que no salga más a patear tiros libres y penales. Le pedí eso públicamente, no tiene que salir a patear penales. No, ya no. Hasta ahora nos duele ese penal que falló contra Libertad. Si marcaba ese gol, capaz, ¿verdad? Ganábamos ese partido y la historia de este final de este torneo iba a ser diferente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C. La mezcla impermeable y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece. Una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Bristol, aprovecha las ofertas en Aires Split. Tu aire te puede salir gratis con la promo 1.000 millones en premios. Sorteos todos los días, millones en efectivo. Y como sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Split Carrier de 18.000 BTU. Ahora
Ahora solo 18 cuotas de 369.000 guaraníes. También tenés una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estamos cerrando el tema de Mateo. Ya vamos a hablar de la Copa del Mundo. Vamos a hablar de los otros clubes. Tengo noticias con respecto a Guaraní. Tengo una Libertad. Hay que profundizar el caso de Olimpia. Sí, Mario Jara salió, ¿eh? Hablando de... no continúa como técnico de Resistencia. No. Pero muy pobre su... No, claro, pero digo nomás de... Como una información. El tema, claro, Sí. de los clubes que van haciendo ya sus gestiones para el próximo ciclo. Hay que ver quién asume Resistencia. Poné esto que está muy bueno. Próceres de Mayo. Bueno, Omar Ocampo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Un placer escucharte. Un saludo a la audiencia. Está espectacular. ¿Cómo se inspiraron esto? Porque, caramba, duele tanto lo de Paraguay. Acá le alentamos más o menos a 400 selecciones. Claro, la idea es sumarse a la fiesta del fútbol, no dejar pasar este mundial más una vez, ya que Paraguay nuevamente no pudo llegar lastimosamente. Pero sí hacernos presente con la buena energía que el fútbol realmente es eso finalmente, de diversión, un deporte rey, que viva el deporte por sobre todo. Claro, ¿quién hizo la letra, Omar? Y los muchachos de Apostarla y yo también aportamos un poquito ahí, un equipo que se armó. Y se armó esa letra que, bueno, hace referencia a todas las selecciones que llegaron a Qatar. Y se trata de ponerle onda al evento, ¿verdad? Participar siempre, como te dije, con alegría y también ganar un poco de plata de paso, ¿verdad? Siempre tenemos un favorito. Claro. Me encantó. O sea, poné un poco otra vez la música. Poné la original de Próceres. ¿Te acuerdas que fue un furor? ¿Para qué mundial fue que hicieron esa, Omar? Para la Francia 98, para la mejor selección paraguaya de todos los tiempos realmente. Ponemos, ¿qué escucha? Y después ya se quedó en el tiempo, poníamos esta música, ponemos que, claro. Qué linda época. Y mira, ahora esto hicieron los muchachos de Próceres de Mayo para el Mundial en el... Pero es que no haya aparecido Corea, pero fonéticamente era comprensible. O sea, el libreto, la vocalización, espectacular. ¿Por qué no entró Corea? No podía entrar. Claro, justamente ese es un problema que surgió, que algunas selecciones no pudimos meter por la rima. Claro. No cuadraba muy bien con la canción, entonces... espera, escucha un poco. Espera. No, espera. ¿Cómo te quiero, Corea? Bola, Somara. Metió a Arabia Saudí, hasta le metió a Japón. O sea, pero a Corea, no, pero artística, no. Yo, o sea, le doy el visto bueno, espectacular, porque artísticamente quedó perfecto. Acá me sale más papita que el Papa Bruno y Federico, pero espectacular. Argentina tampoco no entró, Fíjate en eso. No, ¿sabes qué? Algunos van a decir, ¿por qué Portugal tu papá es por lo de Ronaldo? ¿Por qué no está Argentina de Messi? Está Brasil. El pro Argentina le va a reclamar. Por eso. Claro que van a reclamar, pero ¿qué vamos a hacer? Nos cuadró la rima y bueno, tenemos que tener una línea artística. Bueno, saludos a los muchachos a Apostarla y
Está muy bueno el tema, te digo, Omar, excelente. Una creatividad increíble. Hay que ponerle humor, siempre digo yo, a las cosas, y qué mejor manera que con la música. Totalmente. Gracias, Omar. Un gran abrazo, un saludo. Omar Ocampo de Próceres de Mayo con esta nueva música. Ya que no estamos en el Mundial, Yepocata, dicen los muchachos, así se dice Ariel, ¿verdad? Claro. Número 1 en todo el país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos u pizza, juega con todo. Lácteos, la fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. La conoces, el único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos, la fortuna, una industria familiar. Tenemos un espacio vendido al Mundial. No, y meter ahora vamos a hacer bloque del Mundial. Dale, dale. Flash Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya. Alimentémonos de fútbol. Compu Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por Super Experto. Bueno, al final, ¿quiénes lo que son los artistas que van allá al Mundial? O sea, que dice, voy a ir leyendo las principales portadas del mundo sobre el tema del Mundial. Ya que hay algunos que no actualizaron todavía, ¿eh? Porque es la gacetilla que envió el sello musical que contrata generalmente para mundiales, para la Champions. En otros mundiales ya se sabía con mucha antelación esto, los Pero organizadores publicaban. Lo que pasa es que se bajaron por el tema humanitario. Pero igual luego no había algo muy cierto, no fue todo muy cierto. Claro, pero Shakira fue hace poco. Y hace poco se bajó también, o sea, así como le nombraron también se bajó. Maluma también dice que se bajó. Yo no, Maluma, lo último que leí es que Maluma va a estar, incluso Maluma va a actuar en el FanFest el sábado. Bueno, y se abre por el FanFest el sábado. Pero FanFest sin alcohol. BTS va a estar. FanFest con alcohol. Igual FanFest, sí. El cantante solista de BTS va a estar. BTS uno de los 7. Uno. Sí. ¿Es el que va a cobrar los $1 millón entonces? No, porque ahí el esquema es, aunque trabaje uno de los 7 y hay una productora y todo eso, pero... Se mantiene Balvin, que tú hace poco acá, ¿eh? Él se mantiene, Jim Balvin. No se mantiene. Balvin. Sí. Jim Balvin, después hay un trío norteamericano, libanés, y que son de la zona que van a estar cantando una canción como trío. Hay cantantes de la zona, de Líbano y compañía. Ya. Sí. Ya. Y además supongo del Jaya Jaya, ¿verdad? De la estadounidense y la artista local. Y bueno, y ese es el trío, va a ser un trío, ¿no? Bueno, ahí está. Gracias, Ariel Vera. Papu Gómez y Marcos Acuña rinden examen. Scaloni los exigirá al 100% y decidirá quién qué hacer. Ayer se bajó, finalmente no va el delantero del Inter de Milán. Joaquín, no. Joaquín Correa. Sí, Joaquín. Sí, y el que va a ir es Ángel Correa del Atlético de Madrid.
Bueno, Neymar. Nicolás González también. Nicolás De la González también. Fiorentina. Y va Y Thiago va Almada, de que del- está en el Atlanta United, es Vélez. Y Nicolás Acuña en duda. Nicolás. Eso es lo que sí, dice sí. él, van a ser probados y... Sí. Bueno, Neymar dijo, a Messi le digo que yo voy a ser campeón mundial. Uma va. Es los brasileños la confianza que se tienen, será. ¿Y vieron el futbolista del West Ham de apellido Rice que llevó la concentración una maleta vacía? Dijo, y esta maleta ya la copa de mi país. la copa dice. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, mira vos. Bueno, más títulos. Vos tenés el calendario. Vos tenés el calendario de la Copa del Mundo, Ariel. Y ayer. Para recordar los primeros partidos nomás. Y ayer, Bruno, cuando Polonia dejaba el país, la selección, fueron escoltados. El avión fue escoltado por dos cazabombarderos F-16. Sí, vi que fue un escoltado impresionante. ¿Por qué esto? Por el acontecimiento de público conocimiento de las dos personas fallecidas polacas en la frontera con Ucrania, un incidente que casi amplió el nivel de belicosidad, ¿verdad? Sí, señor, casi. Sí, no, iban a utilizar el artículo 4 ya de la OTAN. Efectivamente. Sí. Bueno, otros títulos. Dice, dice por ejemplo, golpe para España. A días de iniciar el Mundial Qatar 2022, José Luis Gallá fue dado de baja y ya tiene reemplazante. Epa. Este es Valde su reemplazante, ¿verdad? ¿Quién es? Marco Alonso. Marco Alonso está, es Valde, no es Valde. La Real Federación Española emitió un comunicado para confirmar que Luis Enrique tomó la decisión de reemplazar al capitán del Valencia porque sufrió un esguince de tobillo. Alex Valde ocupará su lugar. Este es el lateral izquierdo del Barcelona. Escándalo. Budweiser se pronuncia tras la prohibición de la venta de cerveza en los estadios del Mundial de Qatar. Pagaron 75 millones. La marca es el patrocinador principal del evento y podría exigir una indemnización millonaria al torneo al no recibir la visibilidad requerida por no poder vender sus productos. Es que ayer salió la organización del Mundial a decir que no se puede vender cerveza durante el evento mundial. Del estadio. Salvo creo que en el Fan Fest, ¿verdad? Sí. O sea, a los de la Corte Suprema de Qatar les molestaba que estén en lugares tan visibles. Si ayer ustedes estaban hablando del tema de, no, acá se puede filmar, acá no. Entonces cuando empezaron a montar la logística, claro, solamente ellos sabrán si es que esto desde que le adjudicaron sabían que iba a ocurrir esto o no, pero lo concreto es que sacaron eso, además de los bares que tienen la licencia especial de vender alcohol, el Fan Fest, los palcos recontra VIP, porque no es que no va a haber cerveza en el estadio, va a haber, pero en esos lugares. Entonces para el hincha normal y en el perímetro cercano del estadio no se va a vender la Budweiser roja y sí la azul, que es la que no tiene alcohol. Bueno, la inauguración a las 13 horas. Qatar, Ecuador, Grupo A. El día lunes hay actividad en el Grupo B, Inglaterra, Irán a las 10 de la mañana. Seguimos el día lunes, actividad en el Grupo A, Senegal, Países Bajos. Senegal, recordando que ayer dio de baja a Mané, que lastimosamente no se recuperó en tiempo y forma. Chau, Mané. El brujo no pasó nada con su brujería. No, pues. Bueno, el lunes a las 16, Grupo B, Estados Unidos, Gales. Y el día martes ya debuta Argentina de Lionel Messi. Qué partido que se viene. 7 de la mañana, señoras y señores. Espera, te voy a confirmar un poco, Ariel. Sí. Espera, creo que ese partido yo voy a hacer en Canal 9 con el amigo Federico Arias. No te puedo creer, ¿eh? Sí, espera. Voy a estar muy atento con el ahí ya nos vamos a pelear con... Espera, te voy a confirmar. Ahí ya nos vamos a pelear ya con Federico de entrada. Espera, te voy a confirmar. Yo creo que no, partido 7 de la mañana, pues. Argentina, Arabia, 7 de la mañana. Ah, no, voy con el amigo colega Edwin Storer. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos al grupo D para el martes. Dinamarca-Túnez. Dinamarca-Túnez.
10 de la mañana. No te da. Grupo C, México-Polonia. Ah, martes, qué lindo, 13 qué lindo. horas. Tampoco te da. México-Colombia. Grupo D, Francia-Australia, martes 22. Ese es el debut de Francia. 16. Grupo D, sí señor. Ah, qué lindo, qué lindo. Grupo F, miércoles 7 de la mañana, Marruecos-Croacia. Croacia, sí, por ser finalista de la última Copa del Mundo. Grupo E, Alemania-Japón. ¿Eso Miércoles cuándo, 23. Miércoles 10 horas. 23 también. Sí, a las 10 de la mañana. Ah. Grupo E, miércoles a las 13. Que viva la España. España-Costa Rica. Que viva la España. Che, tiene muchos jugadores jóvenes. España ha visto que metió 18, 20 años. Metió Gavi, metió Ansu Fati, Pedri. Metió Pedri, Nico Williams. Renovación. Nico que juega por España. Para la España. Iñaki que juega por Ghana. ¿Cómo no te quedaste en el viejazo? ¡Viva la España! Alemania apenas le ganó 1-0 con el gol del delantero el Werder Bremen, 1-0. Mi equipo Alemania, ya ni que en Alemania segunda ronda ya, chao Pimpinela. No. ¿Cómo es que se dice, Dani? ¿La Mannschaft o el Mannschaft? Die Mannschaft. Die National Mannschaft. Die National Mannschaft. Así será. No, pero ¿cómo le decís? La Mannschaft. No, pero ahí ya es... Castellanizando nomás te digo. Si castellanizamos arbitrariamente nuestra parte, si es selección, podemos decir la Mannschaft, ¿verdad? Y si es el equipo, pero... Por la Mannschaft. Pero ahí es Die y Mannschaft o... La nacional. ¿Di? El D-I-E del pronombre de ellos. Pero sí. El tema es si vos querés. Es como nosotros cuando decimos. Viste que gramaticalmente no es la número. Es el número. Pero ¿por qué decimos la? Es la camiseta con el número. Entonces, si vos ya hiciste la traducción y es selección lo que querés decir, vos decís la Mannschaft, ¿verdad? Ahora, si vos querés decir el país o el equipo, entonces cada uno va a poder hacer de esas licencias periodísticas. La Mannschaft, entonces. Está bien. Bueno, grupo G. Suiza-Camerún, 7 horas del día jueves. Atención al grupo H. Debuta Uruguay también el jueves a las 10 de la mañana contra el equipo del señor Chun. ¡Epa! La expectativa, si son que entrena con una máscara especial, estará en el partido. Uruguay-Corea del Sur, 10 de la mañana. Qué lindo partido. Me gusta, así como dice fulano, ¿sabelo? Jueves a las 13 se prepara el debut de Cristiano Ronaldo. Portugal gana por el grupo H. Y atención que también debuta Brasil el día jueves 24 a las 16. Brasil jugando frente a Serbia. Debuta Brasil con Serbia. Bélgica pierde 2-0 ante Egipto, ¿no? Epa. Gracias, Ángel Rodas. Vamos al viernes. Grupo B, Gales-Irán, 7 de la mañana. Grupo A, Qatar-Senegal, viernes, 10 de la mañana. Viernes también por el grupo A, Países Bajos-Ecuador, a las 13 horas. Viernes por el grupo B, Inglaterra-Estados Unidos. 16. Lindo partido. Me gusta. Y allí cerramos entre semana. Sí. Hasta ahí si no, ya confundí pata los Sí, le vamos a confundir todo. Si no, hace un escándalo internacional, hermano. Sí. Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos lo había ganado en el 50. No, y en Sudáfrica como había salido. Ahora el arquero de creo que fue un empate. El gol que se come Calamity. Sí, 1-1, creo que fue 1-1. Sí. Ese lo famoso fue por el gol que le hicieron a Calamity. Y porque era el retorno después de lo del 50. Y ese es un mundial donde los dos clasifican. Inglaterra más fácil y Estados Unidos con un gol agónico de Landon Donovan contra Argelia, si no me falla la memoria. En este mundial con NGO viajas gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap
Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte. La Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperuvilla al 021-671-900. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas de Tigo, Mariscal López y San Martín, Kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 492811. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Bueno, a ver, tengo dos noticias. Una, está Twitty, no lo estoy viendo a Twitty, me preocupa eso. No, ya le he visto hace rato, o sea, no es que no vino a trabajar, está acá, pero ahora no lo estoy visibilizando. ¿Eh? Estaba temprano hoy. Sí, no está trabajando. Está trabajando. 10 de la mañana, pues ya está. Sí, no. En la zona Gerard y compañía. Federico, yo te pido prudencia. Tengo dos noticias. ¿Pero va a haber uno o no? Ese que yo le pregunté en privado. Con la albiceleste, digo. Digo como oyente, ¿verdad? No, porque, sí, o sea, puede ser si Argentina pasa en octavos, cuartos de final. Pues, tenemos. Me imagino a muchos. No, le contamos a la gente que vamos a estar con Federico, gracias a Dios, en Canal 9, transmitiendo partidos del Mundial, con un equipo muy importante también de profesionales, con Salvador, nuestro querido Salvador, con Edwin, con Jorge Esteche y el profe Héctor Corte. Y hay partidos en los que me toca trabajar con Fede. Y espero que no sea que no llevemos estas cosas cardinalicias de acá de pelea. No, pero hay oyentes que van. Ahí vamos a hacer trending topic, Federico. No, pues y a vos te digo que de repente me grites, Federico. No, que vos me digas. Parece que vos no me escuchás. No, pero hay un partido nomás donde demasiado el oyente sabe que ustedes tienen, o sea, agua y aceite, Argentina. Por eso yo preguntaba. No, y por suerte no voy a estar con él. Pero ¿sabe dónde comienza el problema? Hablando de fuera de contexto, sácame esto. No, pero no. Estaba celebrando ahora diciendo a Dios, pues. Bienvenido, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Che, me toca, ¿sabe qué me toca con Federico? Alemania, Japón. Y Alemania es tu equipo. Y Alemania es el equipo. Y este va a torcer este va a ir por Japón, te puedo asegurar. No, y después hay una de Bélgica dentro de tu equipo y Bélgica me parece. Y después está Portugal-Uruguay, ahí te quiero ver. Portugal-Uruguay. Sí. ¿Eso hacemos juntos, Federico? Sí. Ah, qué lindo partido. No, pero después pues vamos a entrar en octavos de final. Ahí ¿verdad? está el tema. En octavos de final. Y acá en octavos de final veo un partido, por ejemplo, que dice Bruno Federico. Y si toca Argentina, ahí quiero... Después tenés cuartos de final y toca otro, dice Bruno Federico. Después semifinales,
Toca uno, Bruno Federico. Una Argentina-Brasil que... ¿Eh? Una Argentina-Brasil en semifinales. Ah. ¿Cómo pelear? Y gracias a Dios les puedo anunciar que vamos a estar con Salvador, con Federico, y en la transmisión nos quedamos con Edwin para la final de la Copa del Mundo. Qué bien, qué bien. Así que un tremendo compromiso que vamos a tener. Bueno, muchachos, vamos a lo nuestro. Quiero contar dos noticias. Lo siguiente. Fernando Cubero viajó a España. Sí. Y Fernando Cubero está muy enojado con los dirigentes de Guaraní. Tanto así que, de muy buena fuente, y me encantaría hablar con la persona encargada, porque dejó una persona encargada para negociar su salida ya de Guaraní. Twitty, si estás, por favor, te pido, quiero que escuches bien esto, ya es oficial. Fernando Cubero no va a continuar en Guaraní. Viajó a España y dejó un abogado para finiquitar su desvinculación de Guaraní. Hasta ahí me copiaste. A ver, no le veo a Twitty, me desespera. A ver. Está allá, desde allá está haciendo. Gracias, Johnny. Correcto. Ahora le veo a Johnny, más tranquilidad, un señor ya... bueno. Dejó el abogado. Hasta ahí podés escribir, Twitty. Hasta ahí. El tema es el siguiente. Este abogado... O sea, Fernando Cubero le pidió al abogado que negocie 6 meses de sueldos atrasados. Y que después vea el tema de su finiquito. ¿Se acuerdan ustedes que él tiene una cláusula de rescisión? Que eso vea y trate de solucionar como sea. Pero hay 6 meses de sueldo que le adeudan a Fernando Cubero en Guaraní. O sea, dirigió todo este torneo y parte de la apertura sin cobrar el sueldo. Sí, señor. De muy buena fuente te estoy digo diciendo. esto porque, a ver, técnicamente terminó este semestre, pero es un semestre que no duró 6 meses. Es más, estamos en la quincena de noviembre y ya damos por sentado. Pero si Bruno dice que no cobró los últimos 6 meses, parte de junio y hasta un cacho de mayo, puede ser. ¿Qué pasó con nuestra exclusiva, nuestra música? Ay, va a pegar Ariel, será. O tipo, hoy también son hermanos. ¿Qué es lo que pasa con los operadores, hermano? Vamos a comprar bocaditos, o sea, no cuando ese decís problema. como Obi, ¿qué significa? Que hay Y Obi para la tarde con ancho perfil, con 10, por poco no le pone malambo y todo para su música. De su Pero vos decís que hay incentivación. Yo creo que sí. Sí, Diego, Ariel, viejo... vos que manejas bien tu relación con Diego. De todo un poco también. Mira, viste cómo Ariel se está haciendo sentir. ¿Qué querés, Arielito? Arielito, Vera, ¿qué querés, papá? Ahí te estoy diciendo. Bueno, está bien. Vamos, exclusiva. Bueno, exclusiva. Entonces, ¿me está siguiendo, Federico? Claro. Seis meses de sueldo. Viajó a España, le dijo al abogado, arreglame los 6 meses de sueldo y ve cómo se puede arreglar el tema de del finiquito del, ¿cómo se llama? La cláusula de rescisión, la famosa cláusula de rescisión. Eso es Fernando Cubero. Entonces, categóricamente, Fernando Cubero ya no va a continuar en Guaraní. Dejó un abogado encargado para negociar con la dirigencia legendaria. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y atiendan, esto es primicia, adelanto del Cardinal Deportivo. Apellido. Empezamos con Federico. Federico. Va al mismo destino. Coincidencia de apellido. Sí. Anticipo. Perdón, para aclarar, cuando sí coincidencia de apellido, o sea,
¿hay un jugador que tiene el mismo apellido ya en ese club? O en el país. Hasta ahí lo que te puedo decir. No, va al mismo destino, dice. Como dice Cucho. Al mismo destino. No, pero si él dice va al mismo destino. El pretendido ya está en el interés y está madurando, entiendo, está a punto de caer. Pero porque a veces hay pistas que despistan. Cuando decís coincidencia que yo le di. No, pero el coincidencia de apellido nomás, porque yo puedo entender. Ya te dije todo lo que te puedo decir, amigo. Yo entendería que se va alguien con un apellido a un equipo que tiene a otro jugador con ese apellido. Y así, claro. O al país, cuando habla de destino. Ahí ya vos ampliaste. Claro, yo amplié. Claro. Pues mi equipo, pues. No es común tener jugadores con el mismo apellido, ¿verdad? En un equipo. A veces cuando tenemos otro equipo. Tenía Benítez uno. Anticipo. Benítez. Y Wilson González. Me agrega que Fernando Cubero le venía pagando ya a su cuerpo técnico él de su bolsillo, incluyendo un video analista que vino de Japón. Sí. Pobre hombre, imagínate venir de Japón y que no te paguen. Bueno, entonces le pagaba Fernando Cubero. Señores, atiendan. Quiero que pongas hashtag del club. Twitty, dame un comprendido de Twitty. Yo no sé si estoy tratando con un fantasma. Necesito yo, es como el paraguayo tradicional. Yo pues soy paraguayo teté, será. Yo necesito ver el papel, necesito tocar, necesito saber que es real. El paraguayo llega a un lugar y tiene que recostarse por algo. Oye, ¿cómo andará? Y yo soy así. Entonces, decime vos, me estás copiando de Twitty. Anticipo. Federico, ¿te entregas? Sí, no. Qué fácil, mi amor. No, jamás pensé que ibas a caer tan rápido. Ya me confirma Twitty que está. Gracias, Twitty. Ariel. Ni la más mínima idea. Entregado absolutamente. Bueno. Yo creo que Chun ya sabe cómo se ve No. Si fue el primero. ¿Cómo estamos estando? 15 menciones, Bruno. Dame 5 menciones y cuento, señores. Volante. Coincidencia de apellido. Va a un club poderoso. Es primicia. Iría es la palabra en realidad, porque está en la mira, lo quieren ya. Ahora, atiendan, señores, vamos a lanzar la primicia, dale. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración. 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas
preguntas como ¿lo harías vos? Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Bueno, dicho sea paso, si nos da autorización el director de la radio, si podemos levantar en redes, si esto también pregunta Twitty, quiero anunciarles que en el mes de octubre el programa deportivo más escuchado del mediodía, según Ibope, fue el Cardinal Deportivo. Es un bonus nomás, así a modo de comentario. Nada más, nada más. Gracias, Ariel, gracias. Programa deportivo más escuchado al mediodía, de 11 a 14 horas, la franja horaria. Hashtag Palmeiras. Está tras los pasos de Diego Gómez, jugador de Libertad. El equipo brasileño quiere fichar al joven volante. Quiero agregar acá, ya es jugador, ya fue convocado a la selección. Sí, sí. Que ya inclusive fue convocado a la selección paraguaya. Sumale, ya jugó por la selección. Ya jugó por la selección paraguaya, Twitty. Vuelvo a repetir, el anticipo. último combo europeo contra Emiratos y contra Sevilla, él estuvo en esa convocatoria y fue justamente uno de los 6 jugadores del Olimpia Libertad que estuvieron con la selección. Lo de echar no ponga nada. Anticipo. Palmeiras, hashtag Palmeiras. Está interesado en el joven volante de Libertad, Diego Gómez. El equipo brasileño quiere fichar al joven volante que ya jugó por la selección paraguaya absoluta. Numeral 730, numeral Cardinal Deportivo, anticipo, señores. Palmeiras lo quiere a Diego Gómez de Libertad. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y es lógico, ¿verdad? ¿Quién va a ser su primera referencia? Gómez Portillo. Claro. Le van a decir que tal vez este jugador. Y Diego Gómez es un jugadorazo. Llámale pues al señor Chaparro de Misiones. Él es su descubridor, creo. ¿De Diego también? Sí. Mira. Que en algún momento también trabajó con Carlos Guilán y ellos lo descubrieron a Gómez Portillo. Sí. Él, es más, te digo, creo, sí, Cardoso Luza, creo que el señor Chaparro inclusive tiene un porcentaje. Llámale, por favor, mi querido Wilson. En Misiones, ¿cómo nos escuchan será? ¿Cómo quisiera estar en Misiones? O sea, qué linda ciudad. Tranquila la ciudad. Yo me acuerdo de la emoción de Diego cuando salieron campeones, esa jornada contra Cerro. Cuando vinieron los padres, ¿no? Claro, y ahí como que de repente te cae también la ficha en el sentido... Porque vos lo ves ahí en el trajín de lo profesional y decís, mira cuántos años tiene y a ver, Libertad tiene un plantel que una estrella más, una estrella menos, no es que le va a cambiar demasiado el ánimo. Y vos veías la emoción de él y después decís, claro, este tipo tiene 18, 19 años. ¿Cuántos años tiene él ahora? 19. Y no tiene todavía porque él jugó por el Sub-19. Claro, él jugó con el reglamento. Claro, él fue el capitán de Odesur. Entonces va a comprar. Fíjate que Libertad lo siente cuando le presta Odesur. Claro.
la etapa final que Libertad se queda sin. Mientras que para sin Olimpia manija, y Cerro de Olimpia fue una bendición que haya de Sur porque ellos no encontraban su sub-19. A Libertad le termina, entre comillas, perjudicando porque se le fue una pieza clave. Pero después vos decís, claro, porque cómo él se emocionaba allí, porque más allá de que fue contra el rival directo, se sabía que el Libertad ya en esa recta final era el más poderoso. Y si se cierra con esto... O sea, jugó muy bien allá en Curitiba, ¿verdad? El primer partido contra Paranaense. La ida. Ese primer tiempo de Gómez fue Gómez y Melgarejo, me acuerdo. Sensacional. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizas ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrillero con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más info, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lamberó. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Para más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo
para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichu Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Estamos en contacto con el doctor Agustín Chaparro. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno. Un placer, gusto enorme en saludarte a vos y a toda tu gran audiencia. Muchísimas gracias. Un saludo a Ramiro Aranda, que ya está con la repercusión correspondiente. Doctor, con mucho respeto, sos un gran descubridor de talentos. Evidentemente, creo que tenés un ojo realmente increíble. Porque, trabajaste en su momento con Carlos Girlán, ahí descubriste a Gómez Portillo, y la historia ya se sabe, ¿verdad? Pero a este chico Diego Gómez, doctor, entiendo que vos también lo trajiste a Libertad, ¿verdad? Así es, Bruno, justamente estuvimos trabajando ahí con la gente de Libertad, ¿verdad? En todo lo que era Fútbol Dream, ¿verdad? Y acá en Misiones estamos trabajando con una profesora, yo le digo cariñosamente Pitu, ¿verdad? Ella es una gran trabajadora también de la escuela de fútbol, ¿verdad? Una entusiasta. Y le veníamos trabajando a Diego desde los 12 años, ¿verdad? Veíamos de mucha condición, ¿verdad? Un chico muy noble, muy atento, muy respetuoso, ¿verdad? Y a los 12 años... Doctor, perdón que te interrumpa. Vos a los 12 años lo comenzás trabajando, pero ¿a los cuántos años le traes a Libertad? Bueno, Diego realmente empezó en la escuela de fútbol del 24, acá en San Juan, desde los 8 años más o menos que ya venía trabajando en la escuela de fútbol con la señora Pitura. Después llegó la época en que él podía participar de la competencia de fútbol Dream, que fue a los 12 años cumpliendo 13, y de gracias a Dios el San Juan fue una de las sedes también de ese evento, le llevamos a competir y ahí es donde le dio la gente de Libertad y nos pidió que le lleváramos al club, ¿verdad? Ah, correcto. Bueno, doctor, accedimos a una información que si valoraríamos mucho que nos puedas confirmar, que habría un interés, hay un monitoreo, lo están mirando, lo tienen en su radar. No estoy diciendo que ya la negociación está cerrada o que está avanzada. En mis redes sociales y acá en la radio lo que estoy contando con mucha prudencia, porque es lo que tengo, es que Palmeiras está tras los pasos de Diego Gómez. Sí, realmente, ¿verdad? Te comento la historia, ¿verdad? Yo creo que Gustavo también es el papaguazú de ellos en esto, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy día con Gustavo Gómez somos un equipo de trabajo en el fútbol, hoy día está muy metido en el tema de la ganadería, estamos juntos en eso también, ¿verdad? Y Diego Gómez es un mimado de Gustavo Gómez. Así con eso te digo todo, ¿verdad? Es una persona a quien Gustavo le valora mucho, valora su condición de persona. Desde chiquitito, Gustavo, desde que se fue a Libertad, me dijo, atenderle a ese chico, que no le falte nada. Así es. Y eso, con eso ya es todo para mí y para Gustavo también. O sea que es correcta esta información que estamos contando acá, doctor, que estoy contando, que Palmeiras está interesado en Diego Gómez. Sí, así mismo, y otros clubes más también, ¿verdad? Que no quisiera comentar, ¿verdad? También, ¿verdad? Estamos hablando de eso hoy día con su representante, que es Renato también, ¿verdad? Y con la familia. Renato Vitar es el representante. Así mismo. Muy bien. Mismo. Y yo te hago una pregunta, no quiero ser atrevido, doctor, pero
vos tenés un porcentaje de Diego Gómez en Libertad, del trato que tenés con Libertad, que es lógico, ¿verdad? Cualquier representante lo tiene, o el descubridor del talento, ¿verdad? Sí, así es. Siempre las relaciones con Libertad son fantásticas, ¿verdad? Con los profes, realmente, ¿verdad? Es un gusto trabajar con ellos también, ¿verdad? Y bueno, no me gustaría poder entrar en detalle de esas cosas. No hace falta, no es necesario. Todo, acá lo importante y lo que siempre yo le digo a la gente es que nosotros somos el respaldo de estos chicos. Le hablamos, le aconsejamos, y por sobre todas las cosas la experiencia que viví con Gustavo me enseñó demasiado para poder transmitir cosas a los chicos también, ¿verdad? Y controlar que lo que ellos soñaron ser se consolide y puedan llegar a ser futbolistas profesionales. Doctor, y para él mitad tenemos una audiencia de emisiones impresionantes. Federico, contá un poco ya el currículum ya te tiraron el currículum del doctor Chaparro. Le saludo al doctor, acá me dice que fue campeón de la Interliga con San Ignacio, ¿es así, doctor? Así mismo también fuimos campeones nacionales en fútbol de salón en la categoría 13, sub-13, ¿verdad? Como técnico, ¿verdad? Y justamente ahí es donde le conocí a Gustavo, ¿verdad? Y también dicen que está en el tema de ganadería. ¿Y ganadería, el veterinario está fuerte ahí en la ganadería de Misiones. Tenemos todo no tenés su Inforcom. No, eso no vamos tranquilo. Doctor, felicidades, gracias por atendernos. No, un gusto, Bruno, un gusto de saludarle y agradezco mucho el apoyo que le están dando a Diego en particular, ¿verdad? Y a todos los chicos que están soñando por algún día ser futbolista, ¿verdad? Que es lo más importante para ellos, para su comunidad, para el país mismo, ¿verdad? Porque hoy día Gustavo es referente de Misiones, nos orgullece que él sea el puntal de todo hoy día, ¿verdad? Y Diego ya está a los pasos de él también, ¿verdad? En su momento fue también Lucena, y van apareciendo otros chicos también acá por Misiones que muy pronto antes les va a dar que hablar ahí por la Asunción. Gracias, doctor. El doctor Agustín Chaparro, descubridor de Diego Gómez, volante de Libertad y dueño de parte de los derechos económicos también, uno de los mimados de Gómez Portillo, dice él, y sí, efectivamente nos confirma la información que lanzamos, que Palmeiras está interesado, entre otros clubes, Palmeiras está interesado en Diego Gómez. Sí, realmente, ¿verdad? Bueno, te comento la historia, ¿verdad? Yo creo que Gustavo también es el papagazo de ellos en esto, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy día con Gustavo Gómez somos un equipo de trabajo en el fútbol, hoy día estamos muy metidos en el tema de la ganadería, estamos juntos en eso también, ¿verdad? Y Diego Gómez es un mimado de Gustavo Gómez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.